La conferencia que vamos a escuchar en este ciclo de arte y pensamiento, que ya se acerca al final, esta es la penúltima de las conferencias, la va a impartir Fernando Castro Flores, profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, crítico de arte del periódico ABC, que ejerce pues, esa doble faceta de académico, de profesor universitario y de crítico, en ese momento uno de los críticos más activos en el panorama madrileño. Bueno, es una conferencia de filosofía del arte. Él tiene una formación filosófica y desde la filosofía se ha aproximado al arte contemporáneo, no como otros compañeros suyos que tienen un bagaje teórico importante, pero tienen un cierto desconocimiento de las obras. A Fernando le caracteriza una preocupación y un interés especial por las obras de arte y por el mundo de los artistas. Y ustedes lo podrán comprobar hoy. En cuanto a su actividad más reciente, cabe destacar un libro muy interesante que acaba de publicar en ACAL, que es Contra el Bienalismo, algo de lo que nadie como él puede hablar porque es un visitante asiduo de las bienales en los últimos años y bueno, pues su visión crítica de las bienales de arte es realmente muy interesante porque saca a la luz los aspectos desconocidos o poco conocidos de este tipo de acontecimientos. La conferencia sobre Adorno surgió de una conversación que mantuvimos en Las Palmas, en un ciclo que se celebraba en el CAM. Entonces estuvimos hablando sobre la posibilidad de que interviniera en este ciclo, pero no desarrollando su faceta de crítico de arte, sino centrándose en su otra dimensión de teórico del arte que se remonta a la época en que hizo su tesis doctoral sobre la figura de Adorno. Adorno periódicamente es sometido a revisión. Se dice con frecuencia que Adorno está superado. Adorno ha ejercido una influencia enorme en el campo de la reflexión estética del siglo XX, seguramente es el filósofo que ha dicho cosas más interesantes y más polémicas. Así que alguien que investigó en su época sobre el pensamiento de Adorno, pues hoy nos va a hablar de esta figura. Bueno, quiero mencionar también la relación de amistad que nos une desde hace mucho tiempo, desde los años 80, luego participando en ciclos de conferencia en distintos lugares, Madrid, en Oviedo, en muchos sitios, en el Instituto de Estética del cual él fue secretario, en la época en que Pepe Jiménez, el conferenciante de mañana, fue presidente. Todo esto pues, es motivo para mí de satisfacción, el encuentro, me refiero al encuentro con Fernando Castro Flores, y bueno, y también debo comentar el periodo, los últimos 5 años en los que hemos compartido un espacio en el Consejo Asesor del Museo Reina Sofía. Bueno, por todas estas razones, para mí es una conferencia que reviste un interés especial en este ciclo. Y por último, quiero hacer mención, como no podía ser menos, a la labor que está realizando la obra social en defensa de la cultura en tiempos difíciles como los que vivimos y desarrollando pues, una actividad importante en este centro y también en su sede de Santa Cruz, pero particularmente en lo que corresponde mencionar aquí es la actividad que desarrolla en la ciudad de La Laguna, creando un foco de pensamiento, una tribuna sobre la que se han sentado y se sentarán probablemente en el futuro grandes especialistas de la teoría del arte española. Les dejo a ustedes con Fernando Castro Flores. Bueno, pues muchas gracias Fernando por tu presentación, por tu invitación, por haberme hecho que viniera aquí a La Laguna, por una vez a una actividad académica, a una ciudad donde he venido mucho por relaciones familiares, dado que
que algunos de mis tíos viven aquí y también están mis abuelos paternos enterrados en Tenerife, y es una isla y un territorio con el que tengo una relación de amor desde la infancia. Además, venir de la mano de Fernando Castro, que es venir de la mano de nuestro mutuo alter ego, pues es siempre un placer, porque yo le tengo mucha admiración desde los tiempos que él estudiaba y que leía sus textos hasta esa amistad de la que él habló. Y también agradecer a Clara, que ha hecho todas las gestiones, y también a la institución, porque estar aquí en este espacio de la Fundación Cristina Olvera pues es para mí un gusto. Además, también hacerlo sobre un pensador que, como señalaba Fernando Castro, ha sido motivo de obsesión para mí desde el primer día en el que empecé a estudiar Historia de la Filosofía, porque la primera clase a la que asistí, el compañero que se sentaba a mi lado, y esta será una de las pocas anécdotas que cuente, espero, me dijo que había leído de filosofía en el pueblo, que había leído, porque vio que era un pueblerino que venía de Extremadura, de Plasencia, que había leído en el pueblo, y le dije, bueno, he leído a Ortega. No lo había leído, pero lo dije porque me pareció una salida socorrida, y me dijo, bueno, con una cosa muy castiza, no tienes ni puta idea, hay que leerse a Zubiri, a García Morente y a Teodoro Adorno. Este hombre tenía un barullo enorme, como luego pude saber, pero me recomendó esas tres cosas a la vez. Y me fui a leer a Adorno porque pensé que, sin saber ni siquiera de qué país era este Teodoro Adorno, y recuerdo cómo hace ya muchos años, en los lejanos comienzos de los años 80, abrí la dialéctica negativa y casi sufrí un infarto cerebral. Es decir, me produjo un trastorno solamente leer unas cuantas páginas enorme. Y tengo que decirlo, no me he recobrado. Es decir, todavía estoy en un estado parecido. El haber empezado a estudiar filosofía a través de Adorno marcó mucho la cosa, como se va a ver hoy, porque dedicando los primeros años de la carrera a leer obsesivamente todo lo que caía en mis manos de Teodoro Adorno, traducido entonces en la editorial Taurus, bajo el influjo del mando editorial que tenía Jesús Aguirre, más conocido como el Duque de Alba, pues hizo que tuviera una serie de fobias hacia el pensamiento de Martin Heidegger y una distancia hacia otras formas del pensar que me hizo que me mantuviera como en una especie de gueto adorniano, que fue el que me llevó a pensar en hacer la tesis doctoral sobre esta figura. Pensar hacer la tesis doctoral porque tengo que decir que finalmente, aunque la preparé sobre la obra musicológica de Teodoro Adorno, la tesis doctoral que defendí fue sobre Octavio Paz y su teoría poética, y se puede decir que tengo pendiente defender la tesis doctoral sobre Adorno, y a lo mejor esto es un esbozo de lo que habría sido una tesis doctoral sobre él. Bueno, ¿se oye bien? Sí, voy a hablar de pie, porque así calculo cuando me estoy cansando, a lo mejor se me escucha mejor, y ahora traigo un PowerPoint para mí. Bueno, es un poco una aberración hacer una conferencia sobre un pensador como Teodoro Adorno en PowerPoint, porque en el fondo Adorno es uno de los grandes críticos de la crítica cultural, y sería sin duda un gran crítico de eso que llaman pensamiento PowerPoint, o como el PowerPoint arruinó la posibilidad del pensamiento crítico. Dice Friedrich Jameson al final de Late Marxism, marxismo tardío, el problema no es ahora si se lee o no a Teodoro Adorno, el problema es ahora si se lee a Horkheimer, Adorno y Marcuse antes de meterse en la piscina. Como no he visto a nadie llevarse las obras de Adorno a la piscina, pero sin duda Adorno, si pudiera contemplarnos haciendo una conferencia en PowerPoint, se lo tomaría un poco más. Vamos a ir en algunas cosas un poco a la carrera, dando algunas notas de cuáles son los orígenes de Adorno y en qué contexto se va a ser látigo en la medida de lo posible. En primer lugar, Adorno tiene que ver con un contexto, siendo un pensador alemán que No viene preparada. ¿Se escucha mejor por micrófono o viva voz? Bueno, por si es para grabarlo. Es la Viena en la que se está desarrollando el gran
pensamiento psicoanalítico, y es también esa Viena en la que Gustav Mahler está desarrollando sus grandes ciclos musicales, pero también es esa Viena de los Strauss, es también la Viena del estreno de Salomé en Graz, ese estreno al que acude el propio Gustav Mahler, al que acude Karl Kraus y al que acude un joven de 17 años que incluso dice que tiene que robar en 2 tiendas para conseguir pagarse el billete, que es Adolf Hitler, que está en ese ambiente musicológico, en ese ambiente de la superestética, de la gran estética vienesa, que es también un momento de franco decadentismo. Tendríamos que hablar de cuál es el dispositivo filosófico en el que se había formado Theodor Adorno cuando se dirige hacia Viena. Theodor Adorno había estudiado en el contexto de un profesor neokantiano, Hans Cornelius, que era también artista, que era un artista de una cierta tendencia de artista diletante, pero que tenía un cierto comportamiento bohemio, y que va a marcar para Adorno la posibilidad de hacer filosofía, pero también tener una relación estrecha con las artes, y va a ser Hans Cornelius el que le anime a continuar los estudios de piano y a dirigirse hacia Viena para hacer estudios de composición, que los va a seguir en el contexto de Schoenberg, pero particularmente con Alban Berg y en el contexto de Anton Weber. En ese momento, lo fundamental para el dispositivo filosófico de Adorno sería filosofar a partir de Hegel, de las lecturas de Hegel, y en Hegel va a encontrar que Hegel es un pensador de lo concreto, o mejor, como se dice en la fenomenología, el espíritu de la certeza sensible, pero también va a tener una gran influencia, un gran impacto en ese momento, la figura de George Lukács, ¿no? Es decir, el pensamiento de este filósofo húngaro, y como George Lukács va a desplegar su famosa crítica contra el irracionalismo, su libro El asalto a la razón, ¿no? Ese libro donde va a acusar al pensamiento de la modernidad de irracionalismo y va a hacer un ataque contra el nihilismo en las lecturas nietzscheanas que se están desplegando, y donde se ve que sin duda la perversión y las malas lecturas de los textos nietzscheanos van a conducir a una gran batalla, que es la batalla en torno al Nachlass, a los escritos póstumos, a la organización de la voluntad de poder. Pero también esa época es el momento en el que Adorno es un crítico de la categoría de totalidad. El pensamiento no tiene que ser un pensamiento hegeliano de la totalidad, de la ciencia de la lógica, sino un pensamiento dialéctico que se resuelve como dialéctica negativa. Adorno sin duda es parte de eso que llama Perry Anderson el marxismo occidental, en su famoso libro, en este libro introductorio. El marxismo occidental, que está caracterizado por una gran diferencia con respecto al marxismo clásico, entendiendo por marxismo clásico el que está preocupado por la teoría económica, por el análisis económico y las transformaciones sociopolíticas a partir del análisis económico, que es lo que se encuentra en los textos de Marx y de Engels, pero también lo continuamos en los grandes textos teóricos de Lenin o en los textos de Plejánov. El marxismo occidental surge particularmente a partir del descubrimiento de unos textos primeros y de unos textos fundacionales marxistas, que son los llamados manuscritos de economía y filosofía, que se publican en el año 1932. El que se va a encargar de organizar los manuscritos de economía y filosofía no es otro que el propio Lukács, y el primer comentario sistemático de los manuscritos de economía y filosofía aparece por Henry Lefebvre en el año 1934, siendo luego Lefebvre un señor que conduce hacia la crítica de la vida cotidiana, y más tarde va a estar en las cercanías de lo que va a ser el movimiento de la internacional situacionista. En ese marxismo occidental, las figuras decisivas son las que publican en el año 1921 2 libros que son capitales: el libro de Karl Korsch, Marxismo y Filosofía, y el libro de George Lukács, Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Y esos son los 2 grandes libros del marxismo que van a insistir en algo que no estaba presente en los textos de Marx y de Engels, que es en la dimensión filosófica del marxismo. Por lo menos recordaremos esa famosa tesis sobre Feuerbach, en la que se dice que la filosofía se ha ocupado de interpretar el mundo y que a partir de ahora hay que tratar de transformarlo. Es decir, no parece que precisamente en el marxismo clásico la filosofía fuera lo fundamental, pero en esta época se quiere mostrar cuál es el fundamento filosófico de los textos marxistas. Y hay toda esa gran indagación en la que se quiere buscar el sustrato hegeliano de los textos marxistas, en la que se quiere buscar también el sustrato kantiano y metodológico de los textos marxistas, donde también señores como figuras como la de Gramsci, figura decisiva también del marxismo occidental, va a buscar en Marx el Maquiavelo que hay por detrás de Marx y la importancia que tiene el concepto de hegemonía en la constitución de las formas de la dominación del capitalismo moderno, pero también está esa búsqueda, digamos, de todo una especie de repliegue epistemológico. Y este marxismo occidental es un marxismo metodológico, de una gran obsesión por el método, pero que tiene conciencia del fracaso político en la Unión Soviética. Esto es el marxismo que
se está distanciando del marxismo burocrático, del socialismo real, porque se está produciendo el fenómeno de la estalinización. Es decir, la presencia de Stalin va a hacer que surja este marxismo occidental que se caracteriza por prestar una atención enorme a los fenómenos culturales. Y esa preocupación por los fenómenos culturales es en cierta medida contradictoria con respecto al marxismo clásico, porque el marxismo clásico considera que los fenómenos culturales son parte de la superestructura de la ideología y están condicionados por la base económica. Esto es lo que caracteriza al marxismo occidental como un marxismo fundamentalmente estético. Y cuando decimos que es un marxismo estético no es por traer el agua al molino de la estética, sino que había que recordar que Lukács escribe una enorme estética, que también en el caso de figuras como Galvano de la Volpe está su famosa crítica, ¿verdad?, del gusto, que la obra de Benjamin es una obra de crítica y hermenéutica literaria, desde su proyecto de tesis sobre el origen del drama barroco alemán y su otro proyecto de tesis también rechazado, el concepto de crítica en el romanticismo alemán, pero sin duda también la obra de Adorno y la relación, por ejemplo, de Marcuse con las cartas sobre la educación estética de la humanidad de Schiller. Por lo tanto, tenemos que ver que esa dimensión del marxismo como marxismo estético aparece en este momento y no es algo que existiera en el contexto de Marx y de Engels, que los textos que tenemos sobre arte son realmente mínimos, salvo en figuras como la de Trotsky, que sí tuvo un interés por la relación entre arte y transformación revolucionaria. También es característico del marxismo occidental la aproximación y el interés que tienen por la noción de cosificación, por la noción de reificación, como si el marxismo occidental fuera en realidad la lectura de dos materiales fundamentales, los manuscritos de Economía y Filosofía y el libro primero, capítulo primero del Capital, que termina con el famoso pasaje sobre el hechizo y el fetichismo de la mercancía, sobre la forma en la que la mercancía esconde relaciones alienadas, es decir, relaciones de producción que tienen carácter alienado. Y es ahí donde, al acercarse a la noción de reificación o de fetichismo, el marxismo occidental va a acercarse también a Sigmund Freud y aparece lo que se llama el freudomarxismo, el marxismo freudiano, que va a ser fundamental en los estudios sobre la personalidad autoritaria y en el despliegue de la Escuela de Frankfurt. Otro rasgo en el que se inscribe Adorno, he dicho el contexto vienés, el dispositivo filosófico, ¿verdad?, hegeliano contra la totalidad, he dicho el marxismo occidental, es el modernismo estético, que es lo que hace fascinante a la figura de Adorno, porque habitualmente la filosofía es, y la filosofía del arte particularmente, neófoba, y como dijo Schlegel, con maldad pero con acierto, cuando hablamos de filosofía del arte, o hay filosofía o falta el arte. Y si hay arte, falta habitualmente la filosofía. Es decir, muchas veces se habla de filosofía del arte y lo que vemos es gente que tiene un dispositivo filosófico poderoso, pero que luego no es capaz de pensar ningún fenómeno específico del arte. Y en muchos momentos también gente entregada al arte que no plantea ningún proceso interpretativo hermenéutico. Es decir, es una situación de distancia, de distichia, de auténtica frustración en la relación de una cosa con la otra, como si la propia palabra filosofía del arte fuera un oxímoron perfecto. En el caso de Adorno se rompe con esto, porque es uno de los pocos estetas y de los pocos filósofos del arte, y me atrevería a decir casi el paradigma de filósofo del arte que fue capaz de sintonizar con los procesos artísticos de su tiempo. Porque si nosotros pensamos en la historia de la teoría del arte, desde Platón, desde Aristóteles, que no es propiamente estética, pero incluso en Kant o en Hegel, hay siempre una mirada nostálgica, una mirada retrospectiva, una nostalgia de la religión del arte, de un periodo tradicional clásico previo al momento en el que se está desplegando la teoría. Y sin embargo, Adorno se entrega al pensamiento de su época, como hizo también Walter Benjamin, y se entrega a esa necesidad de pensar lo concreto de su momento. Y por lo tanto, para Adorno es fundamental comprender los registros artísticos del momento. En el caso de Lukács se había asistido a un gran drama, y es que Lukács, que era vanguardia política y vanguardia del socialismo de momento, va a considerar reactiva y reaccionaria la dimensión del modernismo. Y Lukács va a elogiar la literatura decimonónica y la literatura burguesa, y va a considerar que allí donde se encuentre la literatura de Goethe, allí donde se encuentren los textos de Balzac, incluso de Dickens, no pintan nada Proust, Joyce y Kafka, y los textos de estética y de crítica literaria y de hermenéutica de la cultura de Lukács son un gran insulto contra todo lo que apunta al modernismo, y por lo tanto tuvo poca percepción con respecto a aquello que para él era formalismo, subjetividad o tendencias expresionistas. Lukács acusaba todo eso de irracionalismo. Era el irracionalismo que venía de Nietzsche, que venía de Dostoyevsky, que venía de Kierkegaard. Otra figura que también va a influir bastante en el arranque de los trabajos de Theodor Adorno es Ernst Bloch, al que se podía dedicar perfectamente también una lección, porque sin duda Bloch tiene una dimensión importante que va a influir en Adorno, que es el estilo
y el problema del estilo como problema de la filosofía. Esa es una cuestión nietzscheana. Hacer del estilo un problema, no es algo añadido. Es decir, un estilo que tiene un carácter hermoso, poético y literario. Lo encontramos en obras como Spuren, Huellas, o en El Principio Esperanza, y lo encontramos también en la propia escritura de Adorno, porque Adorno tiene una escritura complejísima, paratáctica, pero una escritura de una belleza realmente memorable y conmovedora. Es decir, hay páginas de Adorno que sin duda tienen una gran penetración reflexiva, una gran penetración en los problemas sociales, filosóficos y estéticos, pero encima están tremendamente bien escritas, que es algo que no suele suceder en el campo de la teoría, porque para Adorno, como para Lukács, la cuestión era el ensayo como forma, es decir, pensar qué tipo de escritura tiene que tener la filosofía moderna, la filosofía contemporánea. Otra figura que también influyó mucho en este arranque del contexto adorniano es Siegfried Kracauer. Es decir, Kracauer, este teórico al que se le presta poca atención, que no ha tenido una gran recepción en nuestro país, aunque están traducidas algunas de sus obras principales, su trabajo sobre el cine, ¿no?, de Caligari a Hitler, su teoría del cine, pero también Ornamento de masas, sus textos sobre la fotografía. Para él Kracauer era también no tanto un filósofo, pero sí un crítico de la cultura, que era capaz de atender al cine y atender a la fotografía y atender a la publicidad y atender a veces a las coreografías para ver cómo a través de ellas surgían nuevas configuraciones sociales que tenían que ser pensadas en un contexto renovado. También, evidentemente, Karl Kraus, ¿no?, en los años vieneses. Ahí tenemos a Kraus, que editaba aquella revista Die Fackel, La Antorcha, ¿no?, una revista que escribía él entera. La escribía de cabo a rabo. Comenzó la revista pensando hacer una revista que corrigiera las erratas de los periódicos de la época. Es decir, quería corregir las erratas de los periódicos y de otros textos, mostrando que no eran simples erratas, sino que en esas erratas estaba inscrito el ascenso de la barbarie. Según él, nos encontrábamos en los últimos días de la humanidad, así tituló una de sus más hermosas obras, y esos últimos días surgían en el empobrecimiento de la lengua, en la incapacidad para construir oraciones, en el descrédito, la descalificación de la oratoria, en la pobreza, en el recurso a los tópicos, al esquema. Es decir, esos últimos días de la humanidad que estaba denunciando Karl Kraus es el presente, es lo que sucede hoy, es decir, esa sensación apocalíptica. También podíamos encontrar la impronta de Karl Kraus si leyéramos el primer tomo de la impresionante biografía de Elias Canetti, A la antorcha al oído, que son los años vieneses, el segundo, La lengua absuelta, los años berlineses, con el impacto de Bertolt Brecht, y nos habla de cómo este señor daba conferencias que duraban a veces 8 y 12 horas, que eran conferencias que tenían como el carácter de conferencias performance, en las que recitaba de memoria pasajes de Racine, pasajes de Molière, pasajes de Shakespeare, cantaba operetas de Offenbach, cantaba fragmentos de Puccini, de Verdi, y los iba comentando, y a veces con un piano se paraba para analizar notas musicales y para criticar mientras lo tocaba los pasajes que estaba ejecutando. Bueno, aquello debía ser una cosa memorable. También acudía toda la sociedad, no estaba todavía Belén Esteban, era el entretenimiento acudir a escuchar a Karl Kraus, que era el maestro del chorro de la acusación. Invitaba especialmente y colocaba en filas muy cercanas a él a los directores de los periódicos de Viena, y tenía un foco que manejaba él, y en algunos momentos de la conferencia enchufaba al interfecto y le señalaba y le explicaba lo mal escrito que estaba su periódico, ¿verdad? Y se dedicaba a acusarle, a veces dice durante 2 horas y media. Dice que la gente se desvanecía en la sala, ¿no? Como diciendo, ¿a quién le toca hoy, no? O sea, de repente enchufaba, ahora a ti, ta. Los ametrallaba intelectualmente. Y esa actitud de Karl Kraus era la búsqueda de un rigor conceptual, de un rigor en el pensamiento, que va a marcar mucho la escritura del propio Theodor Adorno. Por supuesto, también la gran literatura con la que él se va a encontrar y con la que él se va a encontrar personalmente y de la que va a formar parte, que es el encuentro ya en los años del exilio en los Estados Unidos, en California, con Thomas Mann, ¿no? Thomas Mann ha emigrado en el ascenso del fascismo a los Estados Unidos y está dando conferencias por los Estados Unidos, está presentándose como la figura del antifascismo europeo en los Estados Unidos y va a entrar en contacto con Theodor Adorno por medio del intermediario de la inmigración alemana de carácter izquierdista o de carácter netamente marxista, que no era otro que Charlie Chaplin. Es decir, Chaplin era el gran protector de los intelectuales alemanes, judíos, marxistas, que estaban exiliados en los Estados Unidos. Es algo que nos suena raro, pero sin embargo Chaplin tuvo en muchos momentos posicionamiento político e intelectual que está más allá de lo que vemos estereotipado en el personaje, que por otra parte es la representación del vagabundo, del pobre, del que no tiene casa, del homeless. Es decir, la obra de Chaplin es una gran meditación sobre la pobreza y sobre la astucia, sobre la picaresca que el pobre tiene que establecer para continuar viviendo en la ciudad, y es una crítica de la dictadura
ahí está El gran dictador, y es una crítica del maquinismo, tiempos modernos, es decir, la obra de Chaplin no es una obra de broma, barata, no es una banalidad, es una reflexión fundamental sobre la época que se encuentra hasta como meta-reflexión sobre el arte, como sucede en Candilejas, donde aparece toda esa reflexión sobre la decrepitud del arte, como arte de la música, como arte del circo, como el arte del propio Charlie Chaplin. Y les presentó en una cena, y parece ser que Adorno, que era muy tímido, aunque luego si le daban el brazo, la mano se cogía el brazo, pues decidió dirigirse al piano y empezó a tocar pasajes a piano, y a medida que los iba tocando y combinando la historia del piano en toda su hermosura y esplendor, los iba comentando y iba reduciendo sinfonías a piano y las iba analizando. Y Thomas Mann, nada más entrar, se acercó a escuchar lo que hacía y mandó esa misma noche una carta a un amigo en la que le dijo: he conocido a una mente selvática, la mente más rara del universo. Bueno, al darse cuenta de que estaba enfrente de un prodigio, de que Thomas Mann estaba enfrente de un prodigio que creyó que era un prodigio musicológico o de crítica musical, le pidió que le ayudara porque estaba haciendo una novela y le dijo: ¿por qué no me mandas unas sugerencias para un personaje de una novela que se trata de un compositor? Adrian Leverkühn, ¿no? Estaba pensando en el protagonista del Dr. Faustus y necesitaba ayuda para construir el personaje. ¿Qué tipo de música haría? Era lo que necesitaba Adorno. Pensaba que le iba a mandar una nota, un pequeño esquema, le mandó hasta las partituras, le construyó partituras, es decir, le construyó las composiciones, le mandó unas cartas impresionantes, las cartas entre Adorno y Thomas Mann, en las que Adorno incide en construir un personaje que no es otra cosa que un trasunto de Schönberg. Indudablemente Schönberg se va a tomar esas maldades de las variaciones diaboli, de la música diabólica del Dr. Faustus, como algo que es una ofensa y un ataque directo contra él. Sin duda, Adorno representa para muchos únicamente eso que tipificó Umberto Eco en su ya canónico libro Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, como el contraste entre el mandarinato cultural y el integrado cultural. Es aquella dimensión en la que el mandarín cultural es aquel que censura la industria de la cultura porque lo reduce todo a nada y banaliza todas las cosas, y el integrado cultural, que representa para Umberto Eco Marshall McLuhan, que cree que finalmente la tecnología nos permitirá unas extensiones perceptivas y permitirá una comprensión mayor del mundo y una democratización y una interactividad absoluta. Esa dimensión de esa dicotomía entre alta y baja cultura, apocalípticos e integrados, es algo que Umberto Eco desmonta y que mantuvo ahí, ¿verdad?, a Adorno con ese gesto, ¿verdad?, del dedo de que eso no sirve, como el maestro de una retórica del pesimismo en la que tan solo Adorno estaría defendiendo la herencia cultural. Uno de los últimos fenómenos que quiero presentar en este arranque del campo de influencias de las constelaciones adornianas es el impulso judío. Bueno, no voy a entrar mucho a ello, pero sin duda en esta proyección sin imagen, lo único que quiero recordar es que en Adorno, como en Benjamin, evidentemente en Scholem, el gran estudioso de la Cábala, hay esa presencia del problema que está en la Estrella de la Redención, en Rosenweig y en toda la tradición judía, que es la prohibición de las imágenes. Y esa prohibición de las imágenes es algo que late a través de los textos de Adorno, como a través de los textos de Benjamin, va a latir toda la cuestión del mesianismo, es decir, la promesa de la reconciliación como una promesa mesiánica que tiene que ver con la diáspora y con el exilio. Y esa dimensión judía del pensamiento de Adorno y especialmente del pensamiento de Benjamin y las disputas que van a mantener en las cartas de los años 30 entre Scholem, que ya se encuentra en Palestina, Adorno, que está en los Estados Unidos, y Benjamin, que está atravesando Europa desde París a Dinamarca para unirse con Bertolt Brecht, de Dinamarca a Marsella para verse con Bloch, de Marsella a Ibiza para contraer la fiebre, ¿verdad?, del paludismo, pues en todo ese desplazamiento absolutamente caótico y de vagabundaje, perseguido, ¿verdad?, por su condición de judío en la Europa en la que va ascendiendo el fascismo, pues Benjamin se está debatiendo entre ir hacia el mundo judío que le propone Scholem, que es el mundo cabalístico, o hacia el mundo de la cultura del Instituto de Frankfurt, que se está intentando integrar de una manera poco ortodoxa dentro de la Academia Americana, en la Universidad de Nueva York y en Columbia University. Por último, una parte que está más como nota, tan solo como pequeño apunte. Tal vez también en Adorno late un último elemento, que es que Adorno es en cierta medida un anticipador del impulso deconstructivo. No es un término que él emplee, pero cada vez más se está viendo que la dialéctica negativa, la teoría estética, el pensamiento de Adorno,
y la Dialectik der Aufklärung, la dialéctica de la Ilustración, tiene que ver bastante con la deconstrucción y con ese pensamiento que surge justamente cuando Adorno desaparece de escena, cuando Adorno fallece, que sería la publicación en el 67 de los textos fundamentales de La voz y el fenómeno, de la escritura de diferencia, el despliegue en las páginas de Tel Quel del pensamiento de Jacques Derrida. Durante mucho tiempo esto se consideró como una aberración, pero sin embargo cuando en el año 2001, el 22 de septiembre del 2001, Jacques Derrida recibió el premio Adorno y tuvo que ir a Frankfurt a recoger el premio Adorno, por fin entregó la cuchara y dio una conferencia en la que dijo que detrás de su obra no se encuentra, como dicen todos, Martin Heidegger y solo Martin Heidegger, esto es la Verbindung der Metaphysik, el desbordamiento de la metafísica, sino que está una atención continua al pensamiento de Benjamin y al pensamiento de Adorno. Ha sido siempre esa dificultad del pensamiento francés para reconocer la influencia alemana. Dirás, ha sido lo que ha hecho que, por ejemplo, el propio Foucault en las conferencias americanas dijera: tardé mucho en reconocer que si hubiera prestado atención a la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer no tendría que haber escrito Las palabras y las cosas o La arqueología del saber. Pero si hubiese reconocido la sociología de Max Weber, La ética protestante y El espíritu del capitalismo, me había ahorrado gran parte de mi reconstrucción genealógica e histórica. Esto es, la falta de relación entre el pensamiento francés y el pensamiento alemán que tipifica Jürgen Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, es que los franceses han sido vistos por los alemanes como unos nietzscheanos torpes que tienden hacia un irracionalismo existencial, y esa especie de lectura de los alemanes que los han visto como epígonos de Heidegger a través de René Char o de Sartre les ha impedido saber qué es lo que estaba produciendo el pensamiento postestructuralista, pero también a su vez a los epígonos de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt ser capaces de entender en qué medida la crítica de la racionalidad y la crítica de la acción comunicativa se encontraba también en el pensamiento francés de Lévi-Strauss, de Roland Barthes, de Jean-François Lyotard, de Jacques Derrida y otros cuantos, como el caso del esquizoanálisis de Deleuze y Guattari. Lo dejamos aquí para acercarnos, por tanto, a este Adorno que aparece como una constelación de referencias importante de su época, con esa reivindicación que hacía del pensamiento como pensamiento corporal. El pensamiento es corporal, pero principalmente porque tiene que mantener algo en su brújula continua, que es que el pensamiento tiene que enfrentarse al sufrimiento. Es decir, el pensamiento no es corporal en el sentido del goce, del placer, de una suerte de reivindicación de la diferencia placentera, del deseo del otro, sino que es el pensamiento que trata de confrontarse con el sufrimiento de la época, que es el sufrimiento del campo de concentración. El pensamiento de Adorno es un pensamiento que desde el principio lanza una gran polémica contra el otro gran filósofo del momento en Alemania, que sin duda esa gran polémica con Martin Heidegger. Es decir, Heidegger, qué duda cabe, es el gran filósofo académico del momento, ese filósofo que ha surgido de la fenomenología de Husserl, pero que va a publicar Ser y Tiempo y lo va a dejar inacabado, y que se va a convertir en rector de la Universidad de Friburgo en el año 1933, y que, como sabemos, ha estado pagando desde la fundación del Partido Nacional Socialista hasta el final de los días del Tercer Reich, las cuotas, ¿verdad?, del partido, y que ha sido un miembro activo hasta el momento en el que se le desposee del cargo de rector de la universidad y se va a replegar, según él mismo contó en la entrevista póstuma de Der Spiegel, a la lectura de los textos de Hölderlin, a la lectura de los textos de Heráclito y a la organización de los materiales de Nietzsche. Es el momento en el que otros filósofos nacionalsocialistas absolutamente oficiales, como Rosenberg, el mito del siglo XX, o como Crick, van a atacar a Heidegger porque creen que es un criptofascista, es decir, un fascista, le llegan a llamar un nacionalsocialista presocrático. No le faltaba razón, es una de las mejores definiciones que se podía dar de él. Era un nacionalsocialista que no tendía hacia un mito del siglo XX, sino a una regresión prehistórica que lleva hacia las fuentes griegas de Alemania, que es un mito ontotipológico que atraviesa la historia de la cultura alemana, que se llama religión del arte romántico. Es decir, eso estaba ya en los textos de Hölderlin, de Schelling y del periodo de Jena, y en ese periodo, ¿verdad?, del primer manifiesto sintético del idealismo alemán, se encuentra ya esa idea de una mitología alemana que es una ontotipología sobre la cultura griega. Esto es, solo se puede pensar en alemán porque el alemán transcribe la estructura del pensamiento que se encuentra en la matriz griega, una matriz griega previa a la propia filosofía. ¿Y qué es lo que va a intentar Adorno? Adorno va a intentar quitarle a Heidegger las dos bases de su pensamiento, que una es Kierkegaard, ¿no? El arranque de la filosofía de Heidegger es la introducción a la metafísica que se basa en Kierkegaard, en temor y temblor. Esto es, no voy a entrar en Kierkegaard porque hasta ahora fallecemos aquí en La Laguna, y es que la filosofía surge en el momento de la angustia existencial, cuando uno cobra conciencia de la dimensión abismal de la nada.
y esa dimensión de lo anonadante, de lo nadificante, que es en torno a lo cual da vueltas el primer Heidegger, es lo que le lleva a uno a la conciencia de la existencia caída, del Dasein, el ser ahí, el existente. Ese existente que luego lo va a traducir Ortega como circunstancia, es decir, lo que está circunscrito en su estancia, lo que está ahí. Y lo que va a hacer Adorno en su trabajo de tesis doctoral es proponer una tesis doctoral sobre Kierkegaard y la construcción de lo estético para mostrar que en realidad Kierkegaard no conduce a la metafísica de Heidegger, sino a la construcción de una interioridad que viene del romanticismo del sujeto que renuncia al viaje romántico para construir un modo de la interioridad burguesa. El siguiente texto que va a hacer Adorno para cortarle las bases a Heidegger se llama La metacrítica de la teoría del conocimiento. Es sin duda uno de los más complejos de cuantos escribió. Es un intento de desmantelar la fenomenología de Husserl, que es la base de la que surgió Martin Heidegger. Por lo tanto, Adorno comienza atacando las bases del pensamiento heideggeriano, esta filosofía de la muerte y esta filosofía que conduce a textos como El origen de la obra de arte, donde se habla de la obra de arte como una puesta en obra de la verdad. Es decir, esa estética de la obra de arte, que ya no es estética porque la estética es parte de la filosofía y por tanto ha sido superada por un pensamiento rememorante, que es lo que propone Heidegger, que sería un arte ontológico. Un arte ontológico que dice allí Heidegger es semejante a la política y a la constitución del Estado. Esto es la Führung de la Führung, la conducción de la conducción. Que lo dijera eso en los años 30, donde estaba el Führer y la Führung, es decir, la conducción como conducción política, nos habla de una originariedad que es un momento epifánico, una Lichtung, en la que se da un acontecimiento que él llama el Dages Ereignis, el acontecer revelador y expropiador, en el que tenemos que estar a la escucha del Dios venidero. Esta especie de ontología política que al final tiene un tono místico de religión y de trascendentalidad, es algo absolutamente contrario a la posición que va a adoptar Adorno cuando dice el maestro de Heidegger no proponía esto, proponía a las cosas mismas. Esa es la máxima de la fenomenología, no esta especie de misticismo ontológico, sino unir a las cosas místicas, a las cosas mismas. Bueno, Adorno también va a dedicar un tercer libro, no es en orden cronológico, sino en orden conceptual, que es directamente a machacar a Heidegger, y ese machacar a Heidegger es un libro que es un libro insultante a tope, que se llama La jerga de la autenticidad, se tradujo primero como la ideología como lenguaje, pero no es que le acusa de ideología, le acusa de jerga, es decir, diciendo, lo que hace Heidegger es jerga, es una especie de trituradora etimológica que por una parte mete una palabra griega y luego saca una palabra alemana y luego nos explica que la palabra alemana dice mejor lo que el griego quería decir con su palabra. Por ejemplo, la etimología de la palabra tekné, ¿no? Cuando él dice la palabra tekné y la palabra deinos, es decir, lo pavoroso, son en realidad las palabras que no conducen a la tecnología, sino que son las palabras fundadoras de poiesis y poesía. Por tanto, nosotros tenemos que traducir deinos, que se encuentra en Sófocles, ¿no? El hombre, anthropos o deinos, el hombre lo más temible. No, el hombre es lo técnico. Bueno, eso porque lo dice él, porque son de esas veces que uno si sabe griego o si sabe alemán dice, pues es porque lo dice él, pero realmente te lo dice con tanta convicción, con tanta autoridad, sin ninguna demostración filológica ni criterio etimológico, que lo que está haciendo es de recuelo meterte el fundamento etimológico, ¿no? Como dijeron, el que no se entrega a las etimologías se entrega a un andar por las ramas. Bueno, esa especie de fundamento etimológico, como sabemos, es nacional etimológico, ¿no? Una especie de momento en el que se quiere pervertir el pensamiento, queriendo unas raíces que son unas raíces de la patria, del suelo, unas raíces que han llamado algunos nacional esteticistas. Bueno, Adorno quiere enfrentarse a la catástrofe y al nihilismo, el nihilismo como condición inevitable del pensar moderno, pero quiere enfrentarse también a la estética del fascismo que se está desplegando en el momento en el que él está pensando, en el que él está escribiendo, en el que él está viviendo, y por tanto se tiene que enfrentar a los problemas que ha tratado su mentor, entre comillas, su amigo, y también su sombra, esa sombra alargada que le marcó penetrantemente. Y es que dando una conferencia sobre Adorno, pues hay que dar dos por una, y es que no se puede dar una conferencia sobre Adorno sin dar una conferencia sobre Benjamin, aunque sea una microconferencia. Porque Adorno sin duda encontró en Benjamin
la fuente de gran parte de sus problemas, es decir, de todos los problemas que él tuvo que tratar. Y a veces toda su obra es un intento de distanciarse de las problemáticas benjaminianas, ¿no? De aquellas problemáticas en las que Benjamin aparece como el amigo mayor, la referencia mayor extraacadémica, porque Benjamin nunca pudo defender, no le permitieron que defendiera sus tesis doctorales, las dos que propuso, no pudo jamás ser contratado como profesor en la universidad, quiso ir a defender su tesis doctoral a Basilea, porque había oído que allí las defendió Federico Nietzsche, que la defendió cuando ya le habían hecho catedrático, que esto es una de las cosas más raras, le hicieron catedrático por la cara, porque dijo Edwin Roe, hay uno que sabe mucho, háganle catedrático, le hicieron catedrático, luego presentó la tesis doctoral, que bueno, era un bluff, porque era una tesis doctoral sobre Sócrates, Homero y los griegos, y él reconoció luego en sus cartas que no había leído nada de Platón y que empezaba a leerlo justamente cuando acabó la tesis doctoral. No es tan inusual, pero en este caso el que escribía tenía algo de talento, ¿no? Luego escribió, ¿verdad?, su famoso texto El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, dando cobertura, ¿verdad?, teórica a Richard Wagner, y va a ser la razón por la que le echen de la universidad, porque Wilamowicz escribe un libelo contra él, demostrando que en realidad Nietzsche no conocía prácticamente nada de filología griega, aunque no era necesario, porque lo que intentaba Nietzsche, como lo que intentaba Benjamin, no era hablar de los griegos, o Benjamin hablar del drama barroco alemán, sino que los dos tenían unas intenciones peculiares. Cuando uno lee los textos de Nietzsche sobre Grecia y le gusta la filosofía griega o la conoce o es un experto, uno dice, qué desastre, qué desconocimiento terrible. No ha leído, está aprobado por su editor Giorgio Colli, una sola página de Aristóteles. No hay ninguna página de Aristóteles para un experto que era un catedrático de filosofía griega. Lo que conoce de Platón lo conoce a través de Plotino y del cristianismo, es decir, no conoce nada, conoce la perversidad del mundo platónico. Pero sin embargo es que él no quiere hablar de eso, él quiere hablar del Gesamtkunstwerk, de la obra de arte total del mundo wagneriano. Cuando uno lee la tesis doctoral de Benjamin, El origen del drama barroco alemán, resulta que habla del drama barroco alemán y habla de Hofmannsthal, pero el otro que habla casi todo el rato es de Calderón de la Barca, y del otro es de William Shakespeare al final del libro, y uno dice, este sí que es un despistado, porque o me equivoco, Calderón de la Barca no era de momento alemán, aunque lo pretendiera Schopenhauer, ni tampoco William Shakespeare, es el teatro isabelino. ¿Qué es lo que estaba haciendo Benjamin cuando hablaba de ellos? Estaba siguiendo la noción nietzscheana de la historia intempestiva, de la historia de provecho para la vida, una historia que tiene un interés diferente de la arqueológica, de la monumental o de la crítica, que quiere afectarnos hoy. Por tanto, el interés de Benjamin no es hacer una historia reconstructiva del barroco, del romanticismo, ni siquiera del siglo XIX, como hace en la obra de los pasajes, en Das Passagenwerk. Quiere hablar de la vanguardia, es decir, del despertar de la mercancía como constitución del tiempo presente. Les guía una intención a Adorno y a Benjamin, que es cómo aplicar el materialismo histórico. Y ese intento de aplicar el materialismo histórico es lo que encontramos en toda la obra de Benjamin, como en la obra de Simmel, como una reflexión sobre lo metropolitano. Es decir, como una reflexión postromántica en la de cómo hablar de la intensificación estimulativa del vértigo de la ciudad moderna y cómo tratar de pensar en este momento en el que todo el vocabulario de Benjamin es un vocabulario que oscila entre el materialismo histórico, la dialéctica y el vocabulario espiritualista, a partir de esa noción, la más problemática de las benjaminianas, que es la noción de aura. En el fondo es una reflexión sobre el complot de la vanguardia, es decir, en qué medida la vanguardia fue un complot y la vanguardia tiene esa estructura de sabotaje y cómo la vanguardia es una secta conspirativa que habla de las transformaciones de las lógicas culturales y de la producción, pero sobre todo en qué medida la vanguardia pasó rápidamente de ser mesiánica a ser mediática. Ese momento mediático de la vanguardia, en el que la vanguardia ya no es una actitud de rebelión, sino que la vanguardia deja de ser el proceso del malditismo y el proceso de la provocación para convertir el propio malditismo en un sistema de promoción social. El texto de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, este texto que trabajan desde el año 1934 hasta 1936, que es motivo de una inmensa correspondencia entre Benjamin, Horkheimer, Adorno, y también Gretel Adorno, su mujer, en la que intentan que Benjamin quite el carácter espiritualista de la noción de aura del texto y aplique más las nociones del materialismo histórico. Es ese famoso texto en el que Benjamin quiere pensar, o mejor, producir, dice él, conceptos inútiles para los fines del fascismo. Es el momento en el que el fascismo va a crear su propia estética. Y el catálogo, el manual de la estética nacionalsocialista se encuentra sin duda en las dos películas fundamentales de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad y Olimpia sobre las Olimpiadas de Berlín. El manual del comportamiento corporal, de la disciplina, del nacionalsocialismo, del nacionalesteticismo. Y es frente a eso, frente a lo que Benjamin quiere hablar cuando plantea esta noción de el aura y su desaparición, el aura como el aquí y el ahora de las obras de arte, el modo de la testificación,
lo que revela lo original o la autenticidad, y también dice la emergencia de una lejanía por cerca que se pueda estar, que es una definición que toma de Ludwig Klages, de la antropología de Klages, y que es una noción que nos habla casi de lo religioso. Te acercas a algo, lo sagrado, y lo sagrado siempre se retrae. Bueno, esta noción del aura es el nimbo, el aura también. Es una noción espiritualista, y lo que él quería mostrar es que hay un momento en el que la obra de arte cultural, la obra de arte religiosa, se destruye y se transforma porque está reproducida técnicamente. El carácter técnico, reproductivo, mediático de la obra de arte hace que el fundamento de la obra de arte no sea la religión, el culto, sino la política. Y esa reflexión sobre la política como fundamento del arte es lo que va a hacer Benjamin en este momento, aproximándose también al estudio del arte en la Unión Soviética, donde va de la mano de una actriz de la que se ha enamorado, Asia Lazis, que era actriz del teatro de Bertolt Brecht, y va a hacer su famoso viaje a Moscú, del que viene muy decepcionado, porque cuando él va a Moscú se encuentra las dificultades que tiene ya Meyerhold para llevar a la escena El Revisor, y cómo el teatro vanguardista, ese teatro fundamental que viene desde el teatro alemán de Piscator y el teatro de Brecht, está siendo censurado, y el proceso del estalinismo va a acabar con las esperanzas de la vanguardia, y el cubofuturismo, el suprematismo, va a ser cercenado en beneficio del realismo socialista, ¿no? Y es ese momento en el que él piensa que hay un fundamento político que se encuentra en lo que va a llamar ahí el inconsciente óptico. Es la confianza que él va a tener en el cine, que Benjamin va a tener en el cine y en la fotografía y en el surrealismo. Por eso saco aquí esta imagen de la película Entreacto de Clair, ¿no?, de René Clair, como una película surrealista que nos habla de un funeral que atraviesa la ciudad de París, en la que finalmente es el cortejo de un entierro de un mago que hace desaparecer a todo el mundo en el último instante. Pero sobre todo el texto acaba de forma característica hablándonos del futurismo y de la guerra. Es decir, del futurismo como una clave fundamental para entender la transformación del concepto y de la obra de arte, y sobre todo esos textos en los que Benjamin, al final del ensayo, de ese ensayo que es tal vez uno de los ensayos más comentados de la historia de la estética moderna y contemporánea, y que ha generado cientos de interpretaciones y no deja de ser motivo de discusión, termina con esa contraposición que dice que a la estetización de la política contesta la politización del arte. Bueno, lo que ahí quiere decir Benjamin, después de citar el manifiesto del futurismo de Filippo Tommaso y Marinetti, es que la frase «un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia» no termina ahí. Un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia, pero más bello es el sonido de las ametralladoras. Es decir, si nosotros nos quedamos en la primera parte, es que es más bello un coche que la victoria de Samotracia. Lo bello es la guerra. La guerra es la higiene del mundo. Eso es lo que definía al futurismo, el impacto de la guerra, el culto a la violencia. Así nos dice allí Benjamin, la humanidad, que en los tiempos de Homero era motivo de envidia para los dioses, es decir, los dioses nos miraban con envidia desde el Olimpo, los dioses, lo vemos en los textos de Hesiodo, de Homero, los dioses nos tienen envidia porque somos los efímeros, que son los que se columpian en la cresta de una ola. Es como si los dioses nos vieran hacer windsurf y dijeran, ¿cómo se lo pasan los mortales, no? Si nosotros estamos aquí alimentándonos de néctar y ambrosía, y ellos están con sus pasiones, con su locura, con su carácter finito, con su desmesura, con su hibris, con su culpabilidad no reconocida que se llama amartía, con la culpa trágica, y nosotros los envidiamos. Y claro que nos envidian, continuamente interfieren en nuestros asuntos, y sin embargo ese cielo que se cierra, ¿verdad?, en Eurípides, ese cielo que dice Benjamin, a partir de nuestra época, la humanidad va a convertir su destrucción en un motivo estético de primera magnitud. Esto es, el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Es decir, nosotros nos regodeamos en la destrucción. Desde el futurismo hasta la fundación del siglo XXI lo que vemos es que la destrucción, el terrorismo, el accidente, la catástrofe es la clave de nuestra época. ¿Pero qué es esto de la estetización de la política y la politización del arte? El texto original, que lo hicieron cambiar en la traducción de Pierre Klossowski, porque este texto se publicó en la revista La Zeitschrift del Instituto de Investigaciones Sociales, que era una revista en alemán que se editaba en los Estados Unidos, se publicó en francés para que no fuera leído por los colegas académicos alemanes, en traducción de Pierre Klossowski, porque de ese círculo de Klossowski, Bataille, Leiris, Caillois, formaba parte, que se llamaba el Collège de Sociologie, formaba parte Benjamin en los años parisinos. Este texto originalmente decía, a la estetización de la política que representa el nacionalsocialismo, contesta la politización del arte que representa el comunismo. Evidentemente ni Horkheimer ni Adorno, que estaban en los Estados Unidos, estaban dispuestos a que apareciera comunismo, porque para ellos en los Estados Unidos pues suponía sencillamente arrojarse
caer de Guatemala en Guatepeor y sencillamente ponerse en manos de lo que era todo el proceso depurativo de los comunistas en los Estados Unidos, que luego va a conducir años después al macartismo, que lo va a conocer figuras como el propio Buñuel. Es decir, Buñuel en el MoMA y en los Estados Unidos va a ser depurado por sus vínculos, no con el comunismo, que nunca fue comunismo, sino solamente su cercanía a vanguardias que tenían algo que ver con el pensamiento izquierdista o con tendencias progresistas. Por tanto, esta situación de estetización de la política y politización del arte es lo que refleja ese texto del año 36, que se publica en el 37, que es lo que vemos en la Exposición Universal de París. Es decir, esa Exposición Universal de París con el pabellón de Albert Speer, que estaba enfrente, como veis, del pabellón ruso, es el momento en el que se materializa lo que era la tensión de la estetización de la política y la politización del arte, y cómo estaban ahí dándose la cara los unos a los otros, en esa época en la que esa exposición es en cierta medida el momento de lo que llamaríamos la política temática, es decir, la política temática y los pabellones temáticos, ¿no? Donde sin duda también el pabellón español tiene mucho que decir, y esto es algo que se encuentra ahora estudiado y presentado en la exposición Encuentro con los 30, que está en el Reina Sofía, donde podemos decir que este tema está tratado como un subtema o una subtrama dentro de la exposición. Benjamin no va a considerar solo que la contestación sea el comunismo, la contestación es también el teatro brechtiano. Es decir, la interrupción del teatro épico brechtiano es otro modo de contestar a la estetización de la política. Es decir, el intento de Brecht de acabar con la empatía, con la plenitud, de acabar con el teatro naturalista y con el teatro burgués, es también para él un modelo, y en estos años en los que Brecht está viviendo en Dinamarca, en una isla de Dinamarca, Benjamin va a estar escribiendo sus famosas tentativas sobre Brecht y su defensa del artista, del autor como productor, especialmente en esa dimensión del teatro pedagógico, del teatro proletario pedagógico. Y es esa dimensión del teatro pedagógico proletario y del teatro político brechtiano lo que a él le interesa como ese momento en el que Esplendor y Caída de Mahagoni, por ejemplo, representa una articulación de lo que es el capitalismo salvaje, es decir, la construcción de los casinos en Las Vegas. Sin duda habría que hablar más largamente, lo voy a pasar por alto, de los devaneos de las vanguardias, de ese intento de los futuristas de destruir los museos, las bibliotecas, de desviar los canales para inundar los museos, de convertir al hombre de la vanguardia en un incendiario que tiene las manos o los dedos carbonizados. O también sería difícil ahora desentrañar lo que era esta época de una mezcla de anarquismo y de nihilismo, y la importancia que tuvo el socialismo revolucionario en este periodo de las vanguardias, recordando obras como el Monumento a la Internacional de Tatlin. Pero sí habría que recordar que el momento en el que Benjamin y Adorno están construyendo su primer aporte a la teoría estética o a la teoría de la cultura o a la crítica cultural de la sociedad, es ese momento en el que se está, por un lado, con una cierta hostilidad ante el militarismo, que está en el Dada, del Cabaret Voltaire, en una fascinación, por otro lado, por la guerra, que está en el futurismo, en un primitivismo que tiene una raíz o que tiene que ver con el origen del cubismo, y en un arte folclórico que tiene que ver con el folkis o con el arte popular expresionista, en una época en la que también arranca la crítica del experimentalismo, esa crítica del experimentalismo que lo tenemos porque también en la Unión Soviética se instala el realismo socialista, y tenemos aquí la figura, ¿verdad?, de Arno Becher como escultor nacional socialista, pero también la pintura del realismo soviético como pintura que también va a estar contra las estéticas de la vanguardia. Una época de política temática que la encontramos en el pabellón de la República Española, de Serti la Casa, también con el famoso Guernica y con todo lo que es la politización y la tematización en ese momento, en el que tan importante como el cuadro de Picasso eran los paneles de Josep Renau y lo que son sus carteles, como el cartel de Renau, el comisario nervio de nuestro ejército popular, es decir, esa especie de comisariado político que es la base también de un pabellón netamente y característicamente propagandística. ¿Qué es lo que Adorno y Benjamin en este momento tienen que afrontar? Los años 30 son los años de la discusión sobre la literatura de tendencia, es decir, la toma de partido artístico. Y tomar partido era tomar partido por el Partido Comunista, es decir, no era, ese era el partido. Es decir, había que estar en ese modelo de ortodoxia que conduce al socialismo estalinista y que es sobre todo ese momento en el que se iba más allá de las intenciones de Engels o de Marx, que valoraban el arte menos por las intenciones políticas de su creador que por lo que digo aquí, su significación social inherente. Bueno, lo que caracterizó a Adorno frente al realismo socialista, la polémica sobre el realismo de los años 30, la literatura de tendencia, la toma de partido por el Partido Comunista, sería que ellos entendían que el arte era una codificación social, o que el Instituto de Investigaciones Sociales, la llamada Escuela de Frankfurt, pensaba que el arte codificaba procesos sociales y que nos hablaba de cómo podía ser descifrado a través del arte lo que estaba ocurriendo en la sociedad.
En el fondo era volver a Schiller, a las cartas sobre la educación estética a la humanidad, para ver cómo en todo acto estético se encuentra una reivindicación de la humanidad, del fondo humano, es decir, de una esperanza que es esa esperanza que compartimos en el potencial transformador de la humanidad. Esto es, el arte es una frase repetida por Adorno y una otra vez, promesse de bonheur. El arte es una promesa de felicidad, esta frase de Stendhal. El arte es una promesa de felicidad. El arte no refleja solo las tendencias sociales existentes, ni el arte es meramente un reflejo económico-social o un programa de propaganda política. El arte conquistó su autonomía y desde que conquistó su autonomía, piensa Adorno, mantiene las prebendas o el carácter de lo que se encontraba antes en la religión. En este sentido, Adorno va a criticar una noción básica de la historia de la estética, que es la noción que propone Kant en la crítica a la facultad de juzgar, que es que el concepto de belleza que él retoma de Tomás de Aquino se basa en una finalidad sin fin en el juicio de la naturaleza, que conduce luego al desbordamiento del juicio natural en el problema del sentimiento sublime, y es que finalmente el juicio estético es desinteresado. Y esa noción del desinterés estético la va a cuestionar Adorno cuando Adorno dice que finalmente la estética tiene un interés básico, porque el interés estético es el interés que defiende el único interés que existe, que es la búsqueda de la felicidad humana. Es decir, la estética se encuentra una promesa de felicidad. ¿Y qué es lo que promete la estética? ¿Qué es lo que promete el arte? El arte promete una reconciliación y en este sentido el arte es la anticipación de una sociedad futura. El arte es la crítica del status quo, como dirá Benjamin en una de sus mejores frases. La catástrofe no es algo que está por llegar a la manera del teatro griego, sino que esto siga siendo así, esto es la catástrofe. Es decir, que esto siga siendo así, que esto siga siendo así de pobre y de cutre, que esto siga siendo así de precario y decadente, esto es la catástrofe. El status quo, el inmovilismo, el cinismo, la incapacidad para diseñar algo alternativo, la impotencia del pensamiento crítico utópico, eso es la catástrofe. Y la reconciliación es una reconciliación armoniosa de forma y contenido, de función y de expresión. Y hay pasajes en la historia del arte, como Beethoven, en su famoso libro sobre Beethoven de Adorno, o en Goethe, donde tenemos prontuarios y momentos donde efectivamente se dio esa reconciliación. Algunas de las claves adornianas, por sintetizarlas, es que para Adorno el arte es como una armonía utópica, pero en el modo de la protesta, no una armonía efectiva, sino que protesta porque estamos en el momento de la disarmonía. También esa reflexión de Adorno de que el arte no tiene que ser político como darse un marchamo político, un barniz propagandístico obvio, sino que es inevitablemente político. El arte es intrínsecamente político. También que tiene esa exigencia de felicidad como una reclamación constante, pero también la importancia de que el arte sea una mediación. Esto es, arte como reflexión, no arte como inmediatez, y no como una búsqueda de totalidad, sino como un elemento de diferencia o de no identidad. Y donde lo encontró especialmente fue en el campo de la música. En este sentido, Adorno se dirige a un terreno que hay que reconocerlo, es el acantilado de hielo de la modernidad. Bueno, cuando hablo del acantilado de hielo de la modernidad es que, como dice Alex Ross, este gran divulgador, ¿no?, que ha sacado estos dos libros, que son libros que han conseguido tiradas brutales en los Estados Unidos y en todo lugar donde se ha traducido, que ha sido, el año pasado fue, según dicen, el libro más vendido en Navidad, salió el primer volumen que se llama El ruido eterno, una historia de la música a través del siglo XX, que es un libro fabuloso, está en Sisbarral, y el otro que va a salir se llama Escucha esto, y es un libro alucinante que se habla de Verdi, que se habla de Schubert, que se habla de Mozart, que se habla de Puccini, que se habla de Radiohead, que se habla de Bob Dylan, que se habla de Björk, que se habla de Frank Sinatra, y que hace una defensa, por ejemplo, de lo que es el belcantismo o de lo que es la historia de la chacona desde la música criolla a través de Bach hasta Ligeti, pero al mismo tiempo nos habla de la capacidad vocal y de lo que ha sido la historia de la música a través de Sinatra, que nos reconcilia a muchos, porque hay que decirlo, no está uno todo el día escuchando, ¿verdad?, las Kind de Totenlieder de Gustav Mahler, ni está todo el día uno con los cantos tristes de Brahms, sino que de cuando en cuando uno pone tranquilamente los duetos de Frank Sinatra y resulta que Sinatra está a la altura de lo más grande. Porque como dice ahí Alex Ross, no hay nadie, o casi nadie en la historia de la música que haya tenido tal confianza en el lenguaje, en la belleza de las palabras, ¿no? Por ejemplo, Unforgettable, cuando le oye uno a cantar, hay momentos en los que, o cuando canta, infotografiable, ¿no? Una palabra que es una chorrada, esto no se puede fotografiar, y lo convierte en una palabra, la convicción que tenía con los arreglos instrumentales. Volved a casa después de esta conferencia pesada y poneros los duetos, ¿verdad? Fly Me to the Moon, ¿no? Y veis, por ejemplo, cómo cantan, o los duetos de Frank Sinatra con Bono.
I got you under my skin. Y veréis cómo de repente te agarra por debajo de la piel. ¿Y te agarra por qué? Porque tiene una confianza en la potencia del lenguaje y en la potencia del ritmo y una sensualidad que no requiere ningún movimiento. Basta ver en YouTube cuando se encuentran Frank Sinatra y Elvis Presley, ¿no? Y Elvis entra ahí haciendo sus movimientos de cadera y Frank Sinatra lo mira así y hace así, dice, con esto tengo bastante. Solamente me faltaba hacer así. Dice, hacemos lo mismo en distintas religiones. Efectivamente, son distintas religiones, pero ¿qué tienen? Pues ese swing que les caracteriza. Y es ahí donde ese swing es el swing que nosotros llegamos en la historia de la música. ¿Hasta dónde? Pues llegamos hasta Gustav Mahler, mal que bien. Pero de Gustav Mahler para ahí, en adelante, sobre todo a partir de Schoenberg, le vemos aquí, y de la Verklagenach, de la Noche Transfigurada, viene el horror, la disonancia absoluta, lo insoportable. Lo habremos probado todos, salvo que hay aquí algunos melómanos, que seguro que los hay, que es que cuando uno pone en casa un disco, una pieza de Elliot Carter, de Bruno Maderna, de Ligeti, de John Luther Adams, es decir, de cualquier compositor contemporáneo, de Bau Furrer, pues de repente lo más normal es que llegue alguien que diga, ¿qué has puesto? ¡Quítalo! ¡Qué horror! ¡Qué dolor de cabeza! Esto es insoportable, es insufrible. Bueno, si se te ocurre en carretera meter ahí, ¿verdad?, en el coche y poner, bueno, vamos a poner aquí un poco de Schoenberg, vamos a poner de repente, vamos a poner aquí el Wojciech, ¿no? Vamos a poner aquí a Alban Berg para subir el puerto de Guadarrama. Pues bueno, te sales en una curva, es decir, es mortal de necesidad. Pero sobre todo es que aquellas personas cultas que han llegado a adentrarse en el arte contemporáneo, que han llegado hasta Naumann, hasta Paul McCarthy, hasta Mike Kelly, hasta cualquier artista contemporáneo, que han llegado en la arquitectura hasta Koolhaas, hasta Zaha Hadid, que han llegado en la literatura hasta Sebald, hasta Thomas Pynchon, sin embargo le dice, dime 5 músicos contemporáneos. No podrán decir seguramente ninguno. Es decir, es como el gran olvido, la gran incapacidad, la gran impotencia. Y Adorno trató de encontrar en la música tal vez un elemento crucial para comprender a la sociedad. Y a lo mejor en eso se equivocaba, o por lo menos no se daba cuenta que no tenía esa dimensión social que él tenía como vienés, esa confianza en la importancia social y articuladora de la música. Estaba en la ciudad de la música, la Viena de Mozart, la Viena de Beethoven, la Viena de Brahms, la Viena de Mahler, es decir, una ciudad que ha sido el cemento total de articulación de una sociedad, la Viena de los Strauss. Y sin embargo, nosotros somos los sordos, los incapaces de escuchar la música. Y él pensaba que Schoenberg era el que llevó la música hasta su auténtica filosofía del futuro, ¿no? Porque confiaba en la disonancia. La disonancia de la música es la que da cuenta de lo que no está resuelto en la sociedad. Y esa disonancia musical él la va a confrontar con sus duras críticas a otros modelos musicales, duras en las que no se puede seguir siempre Adorno, porque uno tiene que ser Adorno no de completa observancia, porque si te lo crees a pie juntillas, pues realmente te vuelves un talibán. Por ejemplo, Adorno pone a caldo absolutamente a Stravinsky, porque él piensa que Stravinsky es folkis, es folclore, y que Stravinsky incluso conduce hacia lo regresivo, es decir, Stravinsky llega a lo regresivo, hacia la danza y se vuelve preburgués. Él dice, Stravinsky, un descerebrado. ¿Qué decir de Bela Bartók? O sea, ya es que Bartók ni lo considera, porque dice, bueno, ya Bartók, ese ya se sale de madre, ese ya va ahí a los Cárpatos y se acerca, ¿verdad?, a escuchar la música popular y lo convierte en sus composiciones. Pero ¿qué hay que decir? Que Stravinsky no era ningún cutre, ni para nada un compositor menor. Pero también uno se cae del mundo adorniano musicológico, especialmente en su famoso texto Über Jazz, sobre el jazz. Lo publicó en el año 36, cuando estaba en Londres con un seudónimo, Uther Rottweiler, porque no quería que se supiera, ¿verdad?, su vínculo con el jazz, especialmente en ese momento del nacionalsocialismo. Ese texto lo hizo sin conocer prácticamente nada de jazz. Un amigo, Matthias Teitz, le pasó alguna documentación y el texto, por tanto, es un texto muy coyuntural, pero que es un intento de oponerse a la cultura americana. Y él acusa al jazz de todo, de ser música regresiva, de ser la expresión del capitalismo, de ser un intento de liberación que finalmente se enreda en aquello que es esclavizador. Y hay que decir que Adorno, que dijo esto, nunca quiso retractarse, a pesar de que en los Estados Unidos pudo ver el free jazz, es decir, pudo ver el arranque del free jazz. Y él pudo ver no solamente el arranque del free jazz, sino para aquellos que hayan escuchado, como lo pudo escuchar él, a John Coltrane en directo, en sus primeros conciertos, que pudo escuchar a Dizzy Gillespie, que tenía, ¿verdad?, los discos de Miles Davis. Yo estuve, cuando iba a preparar mi tesis sobre la musicología de Adorno, pude ver la discoteca que se conserva en el Instituto de Frankfurt de Adorno, y tiene los discos primeros de So What, y tiene unas notas de hacer un ensayo sobre So What de Miles Davis, que es una pena que no desarrollara, pero que sin duda hay que decir que son parte del arranque de lo mejor de la música contemporánea, y sobre todo plantean el debate sobre el carácter improvisatorio de la música, que es un debate que está desde Bach y que se va a retomar en Beethoven, y que es un tema que estaba presente en el campo de la música también Thelonious Monk. Él que era pianista, porque Adorno era pianista y compositor, están grabadas sus famosas disonancias, y que encima además como compositor
Adorno tiene el mismo defecto que todos los filósofos que han hecho composiciones, y es que los filósofos que han hecho composiciones musicales tenían una manía, que es hacer composiciones para piano a 4 manos. También Nietzsche le enseñó sus composiciones a Wagner, y Wagner se las pasó a Liszt, porque él ni las quiso analizar, porque dijo, bueno, este Nietzsche a ver qué música va a hacer, seguro que es una aberración. Se las pasó a Liszt, Liszt las vio y le mandó un famoso comentario: usted ha perpetrado el estupro de Euterpe, ¿no? Ha sodomizado a la musa. Bueno, se lo dijo así bellamente, el estupro de Euterpe. Bueno, aquello es tremendo, ¿no? El himno a la alegría de Nietzsche para piano a 4 manos. Y este tiene, Adorno, composiciones para 4 pianos a 4 manos. Bueno, hay que reconocer una cosa: todo el que haya tocado el piano a 4 manos es tipo el oeste, ¿no? En el oeste se sientan a un cabaret 2 tipos o 2 personas en un piano a 4 manos y se produce un empastamiento del piano, que sale música del oeste o sale música de cabaret, y esto es algo que hace, cuando uno escucha la música de Adorno, suena como una suerte de soniquete de música del oeste, de música del salón, pero es que encima él hizo una ópera que se llama Las aventuras de Huckleberry Finn. Y esa música, Huckleberry Finn, le lleva al escenario del jazz, es decir, le lleva al territorio del jazz. Y esa música, si algún día lo escucháis, pues es la música que luego va a utilizar en parte Michael Nyman cuando haga la música para El cocinero, su mujer, y esa ópera, ¿verdad?, para voces infantiles, que está inspirada en la música del propio Teodor Adorno. Bueno, Adorno cree que la música tiene que ser escuchada concentrándose, que la música no puede ser mera distracción, que no puede ser el cemento social, y evidentemente para escuchar la música culta contemporánea hay que concentrarse, y es un proceso de estudio. Adorno, frente a Benjamin, no pensaba que la cultura de masas condujera a la emancipación, sino que la cultura de masas tenía muchos elementos regresivos, y en cierto sentido esa distracción impedía que el oyente penetrara intelectualmente en ella. Adorno, afortunadamente, se oponía a la nostalgia estética que representaba Ortega y Gasset, que le presta atención en alguna ocasión en la dialéctica de la Ilustración, sobre todo porque Ortega, en el libro que tuvo mucho impacto en su momento, La rebelión de las masas, pues está manteniendo como una especie de actitud de lo que él llama aristocratismo intelectual, que lo va a defender también en la deshumanización del arte, y frente a eso Adorno no quiere una nostalgia del arte tradicional, sino que quiere pensar la industria cultural. Evidentemente, la dialéctica de la Ilustración es un trabajo sobre la industria cultural en el que él piensa que el problema no es que la cultura sea democrática, sino que es pseudodemocrática, es decir, que no es democrática completamente. Adorno va a escribir contra esa industria cultural en su libro Mínima Moralia, en esas reflexiones sobre una vida dañada, hablándonos de en qué medida estamos en una época donde se quieren eliminar las tensiones y sobre todo se quiere olvidar el acontecimiento decisivo, que es el acontecimiento del campo de concentración. Es decir, la industria cultural lanza ese velo de distracción frente al fenómeno que caracteriza la modernidad, que es el impacto de Auschwitz. En el fondo, Adorno, para el tópico común, se resume en una frase, que es la imposibilidad de la poesía después de Auschwitz. Esa es la frase, si uno dice, bueno, ¿Adorno de qué va? Pues que es el que dijo que no es posible la poesía después de Auschwitz. Yo quiero subrayar muchas veces que esa frase, como esa otra que se le atribuye a Hegel, que es la famosa idea de que Hegel trata de la muerte del arte, nunca Hegel dijo que el arte estuviera muerto, sino que en las lecciones de estética dijo que el arte es para nosotros una cosa del pasado. Que sea del pasado quiere decir que es histórico, pero no que haya muerto. La frase de Adorno, por lo menos para sacar un dato que no sea ajeno a un texto, se encuentra en el primer ensayo que da título al libro Crítica de la cultura y la sociedad. Es un ensayo muy breve, de 20 páginas, y en ese, cuando se está acabando, que es un ensayo sobre sociología muy general, muy básico, está la famosa frase que ha sido interpretada una y otra vez. Y esa frase dice: la conciencia de la fatalidad amenaza a todos a degenerar en palabrería. Es decir, el discurso apocalíptico se convierte finalmente en un discurso de palabrería. La crítica de la cultura se encuentra frente al último peldaño de la dialéctica de la cultura y de la barbarie. En el fondo siempre estamos ante ese último peldaño, el peldaño en el que la cultura está a punto de fallecer ante la llegada tremebunda de la barbarie. Escribir un poema después de Auschwitz es barbarie. Y esto corroe también al conocimiento, que dice que hoy es imposible escribir poemas. Bueno, Adorno no dice ahí que sea imposible escribir poemas después de Auschwitz, sino que escribir poesía después de Auschwitz es pasarse a la barbarie. Bueno, en la dialéctica negativa, en la teoría estética, en la terminología filosófica, en prácticamente toda su obra, Adorno se negaría a escribir algo así como es imposible la poesía después de Auschwitz por una sola razón,
porque un pensador dialéctico no piensa que haya algo que se cancele en su imposibilidad. Es decir, eso sería contrario a todo el despliegue de la dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, y especialmente para alguien que no crea que hay una síntesis, sino que la dialéctica se mantiene como dialéctica de la negatividad y no de la totalidad o de la redención, de una reconciliación meramente intelectual. Lo que dice Adorno en Mínima Moralia es que el primer impulso es vengar a los asesinados. El primer impulso ante Auschwitz es vengar a los asesinados. Pero la violencia, dice Adorno, sería injusta incluso con las víctimas. Por eso el objetivo del arte y el objetivo de la filosofía es pasarse a la barbarie para ser una defensa del nihilismo. Así dice en Dialéctica Negativa. Cuando uno le preguntan si es nihilista, solamente puede responder una cosa: demasiado poco. Demasiado poco, porque aún no he sido capaz de comprender lo que sufre. Es la dimensión del sufrimiento, es la dimensión del Auschwitz la que hace que él diga allí: por eso ha sido falso sostener que es imposible escribir poemas después de Auschwitz, porque esto sería conceder una victoria a los que ejecutaron a la gente que no tuvo capacidad de expresar su sufrimiento. El arte en Adorno es la poesía después de Auschwitz, no su cancelación y su imposibilidad, porque después de Auschwitz claro que existe la posibilidad de la poesía, porque si no, ¿para qué escribió Adorno toda su obra, la teoría estética, dedicada a Samuel Beckett? Él dice: el artista que consuma la posibilidad de la poesía después de Auschwitz es Samuel Beckett, que no describe Auschwitz, porque en el fondo el mundo entero es Auschwitz, el mundo entero es un campo de concentración. De la raíz, de la ceniza, de la inconsistencia, del detritus, hace que las palabras sean palabras para nada. Palabras que nos dicen una cosa: il faut continuer, hay que continuar a pesar de todo. Y ese a pesar de todo es que el arte es no tener nada que decir, no querer, no saber cómo decirlo, la imposibilidad de hacerlo junto a la necesidad de hacerlo. Es una necesidad de expresar algo que es el lenguaje del sufrimiento. Y podía haber sido Beckett, ¿no? O fue de hecho Beckett al que le dedicó la teoría estética, pero podía haber sido también Paul Celan, que era el que estaba esperando que se le dedicara a la teoría estética, porque Paul Celan, ¿verdad?, con su famoso poema Todesfuge, fuga de muerte, negra leche, te bebemos de tarde, te bebemos a mediodía, te bebemos de mañana, bebemos y bebemos. La muerte es un maestro de Alemania. Es decir, esta muerte que es un maestro de Alemania que se encuentra en este poema de Paul Celan sobre el campo de concentración, este poema que es el gran poema del Holocausto, es ese poema que Celan quiso que Heidegger en La cabaña del bosque se confrontara junto a la experiencia del campo de concentración y que Adorno aparentemente no había tratado en su teoría estética, aunque en Los Paralipómena le dedica 2 páginas y media extraordinarias en las que habla del destino de la poesía como un destino nihilista en el que Celan cumple el destino de Mallarmé, reducir la poesía a la condición de la cosa, es decir, hablarnos de ese momento en el que se pudre la historia de la poesía. Porque ¿qué es Todesfuge? Sin un intento de acabar con los Meistersinger, con los maestros cantores, de hablarnos de la canción de Lorelei de Heine, de hablarnos del manantial y la doncella, de introducirnos en lo que es el arte contemporáneo, que es un viaje de invierno, es un Winterreise, es un adentrarse en ese frío, es un adentrarse en esa situación en la que el maestro nos ordena tocar y danzar y bebemos una y otra vez la negra leche del alba, de día y de mañana. Bueno, la posibilidad del arte en la actualidad es la posibilidad del arte en la actualidad contra el arte ontológico, místico, heideggeriano, un arte que, como sabemos, se ha convertido en muchas cosas, que Adorno no las quiso contemplar. También de eso hay que acusarle, porque finalmente Adorno estaba en los Estados Unidos cuando se desplegó el expresionismo abstracto americano, y sin embargo no fue capaz de asumirlo o de afrontarlo. Adorno estaba en los Estados Unidos cuando se desplegó el arte pop, estaba ya volviendo a Alemania. Adorno es contemporáneo del surgimiento de las tendencias del modernismo y del final del modernismo. Por eso un discípulo cercano a él, Clement Greenberg, es el gran articulador del código del modernismo estético. Y en el fondo habría un día que hacer un estudio, que no creo que esté hecho todavía, de Adorno y Greenberg y la influencia y la lectura greenbergiana y de Kant, el Kant de Greenberg, como a lo mejor el Adorno de Greenberg. Es decir, en qué forma todo el pensamiento que hay en Greenberg tiene mucho que ver con la autonomía del arte y el concepto de forma que desarrolla el propio Theodor Adorno. Pero evidentemente él no va a atender a la abstracción, él no va a atender al estrellato del pop, es algo a lo que no quiere prestar atención. Evidentemente la reducción minimalista es algo que ya ni siquiera se lo va a poder plantear, o tampoco las políticas totémicas de lo que va a ser el arte de Alemania, ese arte de Alemania marcado por el drama y la tragedia de Auschwitz, que es el arte mítico-totémico que aparece en Joseph Beuys, que de hecho titula gran parte de su obra Auschwitz, ¿no? Y que también es un piloto de la Wehrmacht, que luego va a tener que hacer una obra que es una especie de indagación sobre el trauma, en una clave que seguramente a Adorno no le interesaría mucho, porque sería como una figura de la regresión religiosa que ese mundo chamánico
sin duda la clave adorniana no sería lo principal. Pero indudablemente Adorno tiene mucho que ver con el proceso de cómo pensar hoy la repolitización del arte. Es decir, ¿qué es hoy el arte político? ¿En qué medida, como dijo Benjamin en sus fragmentos de Filosofía de la Historia, no hay documento de cultura que no sea un documento de barbarie? ¿En qué medida todo el mundo de la memoria cultural, desde el monumental a los muertos de la guerra de Vietnam, de Maya Lin, a lo que es hoy los memoriales, por ejemplo, de Cristo Bodisco en la frontera de México sobre las mujeres cuyos maridos han sido asesinados en la guerra del narcotráfico, no hablan de un documento de sufrimiento que hace que todavía hoy el lenguaje del arte sea lenguaje del sufrimiento y testimonio de lo traumático que está por debajo de nuestra historia, como cuando Hans Haacke, que ha reconocido la influencia de Adorno, hace el pabellón de la Bienal de Venecia y arranca las losas de mármol del suelo del pabellón de la Bienal de Venecia para mostrarnos ese pabellón con las fotos de Adolf Hitler inaugurando el pabellón alemán, para mostrarnos cómo hay un sustrato, ¿verdad?, de decoración, de fachada armoniosa, debajo de la cual se esconden los traumas políticos. O cuando Santiago Sierra, también años después, siguiendo el ejemplo de Haacke, cierra el pabellón español en plena época, ¿verdad?, de la política del gobierno de Aznar y en plena época también del acuerdo Schengen y de la política, ¿verdad?, disuasoria en las fronteras españolas con respecto a los migrantes, a los que quieren emigrar. La historia política es una historia inevitable como historia del arte, esa historia que ha ido dejando monumentos de barbarie y monumentos de cultura, donde todo es un entierro y desentierro continuo, pero donde nos encontramos constantemente con imágenes que intentan hoy, como estas de Sánchez Castillo, con esta fuente de Franco que instaló en Santander, este chorro que le sale de la boca a Franco, ¿verdad?, para beber, que todo el mundo se indignó mucho porque parecía más que beber te escupía Franco en la boca, pero bueno, como obras, digamos, que hoy parodian y quieren humorísticamente tratar de los problemas políticos. La cuestión es hoy qué significa repolitizar el arte. Si a lo mejor, como dicen en Tucumán arde, un guerrillero no muere, para que se lo cuelgue como un cartel, como un póster en la pared. Es decir, ¿qué es hoy el arte? ¿Provocación? ¿Subversión? ¿O mera complicidad? Como sucede con los grafitis de Banksy. ¿En qué medida estamos en la pura teatralización del antagonismo, donde los artistas nos presentan a pobres contratados para que pidan en las calles y hagan un escenario de lo que se llamaría hoy la pornomiseria? O donde únicamente tenemos como esa pregunta insistente de cómo contestar hoy a la hipervisibilidad del capital, creando un arte crítico, que era lo que pretendía Adorno. Es decir, ¿dónde está la posibilidad de un arte crítico que sea un arte que nos muestre la mirada del otro o que podamos contemplar aquello que no ha sido aún escuchado y que el otro tendría que decir, como sucede en el arte político de Alfredo Yarr, cuando Yarr nos presenta esta mirada, ¿verdad?, de una niña que no puede expresarse, pero que habla de toda la miseria que se encuentra en el mundo? ¿Es hoy el arte, después de Adorno, un pacto con el fracaso de la utopía? Nos podríamos preguntar. ¿Es únicamente un intento de integrar lo divergente o subvencionar el radicalismo? ¿Es el arte meramente una contradicción encarnada o es otra cosa? Adorno decía que aunque en arte no se deban interpretar las políticas como características formales, lo formal tiene su propio terreno político y lo estético tiene que ver con la construcción de la relación social y con una participación política de lo no político. Esto es, Adorno no estaba situado, a pesar de que algunos lo quieran mostrar así, como un intelectual meramente en la Torre de Marfil, en la Campana de Cristal, sino que Adorno estaba pensando cómo constantemente el arte avanza más allá de las prohibiciones y de los dictados que le imponen un programa. El arte en un mundo administrado es el intento de escapar de la rutinarización, de la burocracia, porque el arte es, en una de sus mejores definiciones, un sismograma, es un sismógrafo. Y el arte tiene que mantener siempre su carácter enigmático. Y ese carácter enigmático del arte sería como si el arte estuviera siempre respondiendo a la pregunta de la esfinge o siendo la propia esfinge, prometiéndonos algo que en el fondo es la promesa de un engaño y de una ilusión. La fijación de la política, aquí y ahora, en ciertas situaciones, no es la de la política como un arte que se encanalla en lo concreto, sino de un arte que busca las palabras que han sido negadas en el uso de lo político. Leer, dice Martin Jay, un texto de Adorno o de Benjamin, recuerda un comentario de Jean-Luc Godard, que le preguntaron si sus películas tenían un principio, un medio o un fin, y contestó Godard, sí, pero no necesariamente en ese orden. Bueno, esto está bien, porque habitualmente queremos como que tenga un orden y que sea todo como un tráiler, como una película de Hollywood. Hay que encontrar un lenguaje que sea una resistencia al lenguaje estereotipado de la sociedad, en un momento en el que todo tiene que estar clarificado. ¿Clarificado para qué? Lo que la filosofía conserva es aquella dimensión en la que la filosofía se mantiene viva porque dejó pasar el momento de la realización. Ni siquiera desplegó el vuelo, como la lechuza de Minerva. La filosofía sigue viva porque sigue presente el sufrimiento. Es decir, la filosofía es la esperanza de los desesperados.
Es decir, es la relación entre esperanza y desesperanza la que mantiene la filosofía como aquella que tendría que custodiar el pensamiento crítico, una reserva zoológica, podemos decir, entomológica de pensamiento crítico, pero también la filosofía como una promesa de felicidad que no es un esperar en vano, sino un nihilismo como un pasarse a la barbarie, una barbarie positiva. Y es lo que él encontraba en el Wojciech de Alban Berg y lo que se encuentran en las canciones de los niños muertos, en la música de Gustav Mahler, en esa suerte de baladas de la derrota. ¿Somos los hombres póstumos? Sí, pero aún así, como en las canciones de los niños muertos, todavía tenemos el candil en la mano, como la madre, y estamos cantando esas canciones que permitirían que alguien regresara. No importa que no regrese nadie, o que sea solamente un regreso espectral, pero ese mantenerse ahí, queriendo que algo regrese, es que regrese algo que se llama la intensidad. Y esa es la situación que le llevó a Gramsci desde la cárcel, en sus cuadernos políticos, a decir que la clave política hoy es tener pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad. Y hoy hay que ser un pesimista, porque bueno, no se puede ser optimista. Es como dijo St. John Peirce, si hay alguien optimista en la sala, que venga a primer término que le daremos un tiro en la frente. Bueno, es decir, no habría ninguna razón para serlo, pero tampoco ser un pesimista que vende ceniza, que vende decepción. Hay que ser un pesimista de la fuerza. Eso lo llamó Nietzsche jovialidad. Y es difícil cada día tratar de tenerla, es decir, la jovialidad. Y hay que tener jovialidad porque hay que continuar a pesar de todo. Y ese optimismo de la voluntad, lo que hoy tiene que mantenerse a toda costa. Apenas en los tiempos más recientes, decía Adorno, se está haciendo visible, dijo en el 68, poco antes de morir, una especie de fuerza, que es una fuerza de los más diversos grupos de la juventud, como una resistencia ciega contra la adaptación, como una libertad para los objetivos de la manera racional, con un asco ante el mundo como engaño y representación, una búsqueda de un impulso deconstructivo, dice ahí Adorno en el 68, que va aumentando en el ámbito de la social y ya se verá dónde conduce. Bueno, ese texto de Adorno, que es un texto poco conocido, Capitalismo tardío o Sociedad industrial, está marcado por la época en la que Adorno no quiere ponerse del lado de los estudiantes berlineses y alemanes en los disturbios del 67 berlinés, que son el antecedente del famoso mayo del 68. Y Adorno va a posicionarse con distancia porque lo ve desde ese aristocratismo que nunca dejó como algo que va a acabar con el propio concepto de academia, universidad y filosofía al que él ha vuelto y que le ha costado mucho regresar a Alemania después del nacionalsocialismo, y teme mucho que suceda lo mismo que sucedió en la época en la que él vivió, la República de Weimar. Es decir, que finalmente el proceso de la contestación o de la proletarización no se ha convertido en un proceso transformador, sino en un proceso regresivo y sean cooptados por las fuerzas del fascismo, que siempre es capaz de captar todo para sus intereses. Y en este sentido, Adorno se plantó ante los estudiantes como una roca y fue necesariamente y inevitablemente atacado por ellos. No solo él, sino que también habría que recordar la actitud de Barthes frente al mayo del 68 y la actitud de Foucault, que puso pies en polvorosa y no quiso saber nada del mayo del 68, y la actitud de Lacan, cuando en el Odeón Lacan allí con todos los alumnos y con todos los manifestantes le dijo: ustedes quieren algo, ustedes quieren un amo y yo se los daré. Así Lacan, con dos huevos. ¿Qué quieren? ¿Un amo? Yo soy el amo, la lengua, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que vamos a andar aquí ahora en la calle como en la impostura de salir con las pancartitas de esta manera? O como cuando también escribieron allí detrás de Barthes, las estructuras no bajan a las calles, afortunadamente. Solo faltaría eso, encontrarse con los catedráticos manifestándose. Sería el momento del suicidio colectivo, ¿no? Tiene una situación absolutamente inaceptable. Pero sin embargo Adorno estaba viendo como un momento de lucha contra el intervencionismo estatal. Y en este sentido, los textos de esta época en los que los estudiantes piden a Marcuse que venga de La Joya para debatir con Adorno, debate que no se llega a producir porque fallece Adorno, sin embargo, en esos textos, en ese momento, se encuentra un germen, tengo que decirlo, de algo que he leído hoy, porque yo me he dedicado estos últimos meses, o este último año, a leer compulsivamente a Marcuse, que eso sí que estaba olvidado, eso estaba en las estanterías que le cubría el polvo, en toda la estantería estaba, en la estantería más lejana ya estaba allí Marcuse, eso son lecturas muy setenteras y muy ochenteras, eso ya la gente ni lo tocaba, pero he vuelto a leer a Marcuse y está vigente. Si alguien lo tiene por ahí guardado en el último cajón, que lo busque, porque es que habla de hoy, es decir, habla de hoy, no habla de cualquier momento, habla de hoy y habla de la situación contemporánea, como Carl Schmitt en el año 29 cuando viene a Barcelona y dice, entre la ideología teológico-jurídica, el decisionismo y el momento ultraeconómico se encuentra el interludio estético.
pero antes de que el interludio estético se transforme en la economización general de la vida y en el enigma de una economía que nadie comprende, viene el proceso de la tecnocracia inevitable. Esto lo escribió en el 29, pero describe a Monti y a Costas Papademos, describe la situación actual, el momento de la impostura de la democracia, y el interludio estético se llama la posmodernidad. Ese interludio estético fue, porque muchas veces el pensamiento no está siendo vigente en su momento, y los textos no están ahí como para decorar estanterías y bibliotecas, están para que volvamos a leerlos y para saber cómo nos dicen cosas hoy. Como a estos señores les decían cosas los textos de Schiller, ¿verdad?, de la Ilustración alemana, y como nosotros cuando volvemos a los textos de Marcuse, de Adorno y de Benjamin, nos hablan de la situación hoy, del arte de la indignación como arte de la indignación contemporáneo. Adorno, que el pobre hombre, se cuenta muchas ficciones, que falleció porque estaba dando clase multitudinarias en teatros, ¿no? El aula magna, se llamaban los teatros, se anunciaban en la radio y acudía a toda la sociedad a escuchar a un señor que tenía un verbo tremendo y que salía a la gente sin entender de qué se hablaba, pero que era un tío que tenía verbo. Y finalmente acudían allí todos a oírle hablar sobre Beckett, sobre la música, sobre el dodecafonismo, sobre los últimos textos de Heine, sobre Heine y la herida francesa. Y de repente en una de sus clases aparecieron 4 hippies, se empelotaron y se fueron en pelota picada a él y le arrojaron flores, ¿no? Y le intentaron acariciar con un oso, porque finalmente ese oso era un teddy, ¿no? Un teddy bear. Entonces le quisieron sacar un osito. Entonces hay una imagen previa en la que se ve a Adorno como apartando a aquel oso, como diciendo que vengáis en pelota, no me parece mal, pero que traigáis al oso de peluche, me pone los nervios. Y dijeron, no, es que falleció de infarto de miocardio. Bueno, hubiese sido bueno que falleciera en directo, al ver que llegaba la desnudez hippie y que acabara así un teórico, ¿verdad?, del marxismo occidental. Bueno, le dio un bajorazo de padre muy señor mío, y se fue con un sofocón para casa y falleció días después, ¿verdad?, en un balneario. Pero sí es cierto que con eso ya no pudo Adorno. Había sobrevivido pues hasta a Schönberg, había sobrevivido al nacionalsocialismo, pero cuando llegó esta ofensiva, ¿verdad?, de la indignación epocal y este impulso deconstructivo, el impulso deconstructivo hizo que Adorno falleciera sin haber terminado su prodigiosa teoría estética, que, si acaso no sabéis, dictó. Es decir, que lo impresionante de la teoría estética es que es un texto que nos desafía, pero que resulta que era un texto que dictaba. Es decir, que era capaz de generar como texto al dictado unos textos que hoy al leerlos nos parecen de una tensión escritural y textual realmente inconmensurable. Bueno, el arte es al final, y este es el final de la conferencia, un mensaje en la botella. Esa imagen de Adorno. El arte, como la filosofía, es un mensaje en la botella. Y no tenemos que desesperar, hay que lanzar mensajes en la botella. Y hay que lanzar todos los mensajes que sea posible, y sobre todo bebiéndose las botellas. A lo mejor hay que beberse las botellas para lanzar mensajes en la botella. Es decir, un mensaje en la botella nos habla de que había un convivium intelectual, había un ámbito en el que esas botellas algo significaban, y que había una confianza en los archipiélagos y en las dimensiones donde alguien abriría una botella y sabría que es un mensaje en la botella. Bueno, ese mensaje en la botella es el que Adorno nos mandó como uno de los más espectaculares autorretratos de un intelectual que en sí mismo era un intelectual comprometido con el arte, uno de los más profundos testimonios del pensamiento crítico contemporáneo. En esta autofotografía en la que vemos a Theodor Wiesengrund, Adorno, ¿no?, con el disparador fotografiándose él mismo en un espejo, y le vemos en lo que tenía de apolillado. Es decir, de viejecito apolillado, pero también de esa cabeza impresionante en la que, bueno, yo cuando estaba más gordo siempre quise parecerme físicamente algo a Adorno, y no lo quiero radicalizar, pero bueno, estaba un poco cercano a ti, con lo cual teníamos ese look un poco adorniano, es decir, un look posible. Bueno, aquellas cuestiones de dónde estaba la obra de arte en Alberto Greco, cuando Greco señaló una obra de arte que era una señora en Piedralaves, o verdad, cuando Pablo Bruschi también se preguntaba ¿el arte para qué sirve? Pues el arte sirve para algo que a lo mejor es completar su aparente inutilidad. El arte es expresivo allí donde él habla, aunque sea mediante algo subjetivo, y se vuelve a través de esa subjetividad algo de nuevo objetivo. La tristeza, la energía y el anhelo es lo que late en el arte. La expresión es el rostro triste de las obras. Bueno, esa expresión como rostro triste de las obras, que es lo que aparecía en los textos de Adorno, y con una consideración que hace realmente muy bella en uno de sus textos finales, que es un texto sobre Blancanieves, en el que Adorno quiere hablarnos de cómo es el arte y en qué medida el arte se ha vuelto
lo bárbaro de la filosofía y en qué medida el arte tiene que encarnar su propio ocaso, ese ocaso que estaba en los textos de Kafka, como en la colonia penitenciaria, y el arte sería como una suerte de recuerdo de lo omitido. Es decir, el arte es un recuerdo de aquello que ha sido olvidado. El arte es el recuerdo de lo que carece de esperanza. El arte tiene que ser como una especie de inmensa cacería en la que tenemos que ser no el cazador, sino la liebre que se tira al suelo, la liebre que se tumba, esa liebre que se tumba y que habla de lo que está apartado, a punto de ser cazado, lo que se encuentra en los bordes de la civilización. El arte es lo inevitable del mito. La razón dialéctica, pensaba Adorno, tiene que resistir. ¿Resistir dónde? Resistir en medio de la desesperación. Hay, termino, que imitar a las liebres. Cuando suene el disparo, echarse locamente a tierra y hacerse el muerto. Reunir las fuerzas y reflexionar detenidamente. Y si aún se conserva aliento, echar a correr a todo escape. La fuerza que desata el miedo y la que lleva a la felicidad son lo mismo. Un ilimitado permanecer abierto a la experiencia que crece hasta el autosacrificio, experiencia en la cual el que ha caído puede recobrarse, esto es, encontrarse. ¿Qué, se pregunta Adorno, qué sería una felicidad que no se midiera con la inconmensurabilidad del sufrimiento? La filosofía es una defensa de la vida a pesar de la desdicha. La filosofía es como la astucia de las liebres, como la excentricidad de la épica tortuosa. La filosofía no es el freno a la locura, la filosofía es lo que nos lleva a ser autoconscientes a través del dolor. Como al final de Exiliados de James Joyce, la herida del pensamiento, la herida del arte, no está pensando en que llegue una vida en suspenso, sino que la herida del arte quiere un viejo deseo, tiene un antiguo deseo, es el deseo del retorno de lo amado. Así termina Mínima Moralia. Oh, mi extraño y salvaje amante, vuelve a mí otra vez. La travesía del arte es la travesía que clama por ese retorno del deseo y que busca las palabras para una vieja herida. En este sentido, la melancolía que Adorno viera expresada en Blancanieves y que Benjamin viera expresada en la dimensión alegórica, en la facies melancólica, que es la calavera que sostiene Hamlet en los sepultureros shakespearianos, esa facies melancólica, esa dimensión que atraviesa la historia de la cultura, por lo menos desde el problema de Aristóteles, nos habla de que tenemos que buscar nuevos puntos de partida, porque la verdad es inseparable de la loca ilusión de que en el seno de las figuras del arte, en el seno de las formas del pensamiento, la engañosa apariencia permita que surja al fin la apariencia de la salvación. Muchas gracias. Exhaustiva sobre el universo Adorno, el mundo riquísimo, complejo de Adorno, de cierto modo yo pensaba que iba a hacer una revisión profunda del pensamiento de Adorno y de su vigencia. Recuerdo aquella conversación que mantuvimos en la playa de las Canteras, que fue el origen. Empezamos a hablar de Marcuse y de la actualidad de Marcuse, pero nos preguntábamos sobre la posibilidad de volver a leer a Adorno. La verdad es que no me ha decepcionado en absoluto el enfoque que has dado de Adorno, ¿no? Me ha parecido también muy interesante la elección de los textos y que hayas terminado con Mínima Moralia, que es un texto maravilloso. En fin. Bueno, yo no tengo preguntas concretas que hacerte porque hemos hablado muchas veces sobre estos temas,
Pero si hay alguien en el público que puede abrir una línea. Bueno, tan solo deciros que para mí la incitación de Fernando de volver a leer a Adorno, o de volver a enfrentarme a Adorno, sí ha sido una incitación también que me movilizó a volver a leerlo, o sea, volver a leerlo para preparar esta charla que ha durado mucho también, porque yo soy bastante siempre extenso, eso no lo voy ahora a decir como una frase, pero sí me llevó a pensar que era una ocasión para volver a leerlo, y he estado leyéndolo desde la invitación que me llegó y a través de Clara, y en estos meses que he estado leyendo y preparando esta conferencia me ha vuelto a parecer que no perdía intensidad. Es decir, hay autores, lo sabemos de sobra, y películas y piezas musicales y obras de arte que pasa el tiempo y quedan como obras de época, pensamientos de época, es decir, que los ves circunscritos a un momento y que ya no te están diciendo nada hoy. Y sin embargo, volviendo a los textos y sobre todo a una parte que he dejado marginal, que es el debate de Benjamin y Adorno en torno a Kafka, es decir, el texto que hace Benjamin sobre Kafka y el texto que hace Adorno sobre Kafka, y a través de eso volviéndome a leer a Kafka, es decir, yo soy muy loco, con lo cual para prepararme la conferencia me puse a leer y en algún momento me decían en casa, pero es que vas a preparar la tesis que no hiciste ahora por fin. Pero bueno, no sé si la he hecho, pero sí me parecía que es un pensador que la exigencia que tiene Adorno del modo de pensar, la forma de pensar y los problemas que afronta, ya nos da una lección. Es decir, el rigor conceptual, la belleza de la prosa, como tú decías, de Mínima Moralia, la concepción del estilo, la atención a su época, todas las cosas que le vemos hoy como defectos, porque hubo una época en la que estaba de moda tratar a Adorno con un desprecio alucinante. Pero un desprecio alucinante que era que Adorno servía para, en algunas conversaciones entre intelectuales, incluso gente de buena formación, bueno, Adorno está superado. Esas son de esas frases que a veces uno se queda bastante frustrado porque las escucha, encima las pronuncia gente que uno hasta respeta, pero dice uno, bueno, está superado, lo acabamos de superar ahora entre este cacahuete y este trago de cerveza, ¿o cuándo se ha superado? Y hay que decir una cosa, superar a Adorno en el sentido de una superación a través de su lectura y superar el modo en el que él se enfrentó a los problemas, no es una cosa que se haya resuelto en los procesos de la teoría contemporánea. Es decir, nosotros nos ponemos a leer dónde está el análisis musicológico a la altura del de Adorno. Uno lee el libro sobre Mahler y es que hay páginas de verdad que uno tiene que parar y dejar de leerlas de la emoción enorme que produce lo que está leyendo, emoción intelectual, emoción estética. Y en ese momento uno está comentando los líderes de Bundelhorn y uno lo pone y hay momentos absolutamente demoledores, donde se va del análisis formal al análisis filosófico, al contexto social, a la reflexión poética, y de verdad, en esos momentos dice uno, ojalá tuviera uno la capacidad de acercarse un poquito hasta el lugar donde Adorno se instaló, que concede al arte su autonomía, creía en las obras de arte de una manera muy fuerte. Claro, ¿qué le faltaba? Nos hubiese gustado que hubiese trabajado más sobre las artes plásticas. Sobre Klee, pero si Adorno sí más hubiese metido ahí, a lo mejor estaríamos más machacados. Menos mal que Adorno... Y sobre Picasso. Menos mal que Adorno nos dejó un poco el terreno de las artes plásticas y vacante o vacío, también porque no era el tema en el que quería entrar, pero... yo creo que frente al heideggerianismo estético, que lo hemos tenido como un auténtico tsunami y que ha atravesado las últimas décadas, sobre todo del postestructuralismo, y nosotros hemos tenido una heideggerianización permanente que encima en nuestro país se convirtió casi en religión y en doctrina continua y en una especie de catecismo repetitivo de gente muy inteligente pero que no paraba de heideggerianizar. Yo creo que y miraban siempre a Adorno sin penetrar ni en la primera página, ni abrían la tapa de los libros. Y ahora resulta que a través del libro de Christoph Menke, La soberanía del arte, donde Menke analiza la relación entre Derrida, Heidegger y Adorno,
pues ahora ya sí han encontrado una posibilidad, porque es que uno ya vio que había ya alguna relación para hacer. No, eso es más fácil, porque es una especie como de camino, atajo transversal. Hay que acercarse a Adorno y con capacidad de verle también los momentos de debilidad y los momentos de apelmazamiento, y ver en qué momentos se volvía obstinado y se volvía cabezón y no quería conceder a veces a ciertos fenómenos la relevancia que tenían, pero sí creo que la descripción de la industria cultural, de la dialéctica de la ilustración, de la sociedad administrada, dice Jameson, es más vigente para el posmodernismo que casi para su época. Es decir, Jameson ha sido uno de los pocos que se tomó muy en serio y dijo, señores, leámoslo en la clave nuestra y veamos cómo la cartografía que él hace de los fenómenos de su momento se requiere hoy. Sería muy difícil una figura como Adorno contemporánea, pero es una figura de un relieve y de una intensidad tremenda, y cada vez que uno recibe el premio Adorno, o los que lo reciben, como Judith Butler, que es una de las últimas que lo recibió, y se ven obligados por mor de la educación y la deferencia a revisar los textos de Adorno y reconocer sus deudas intelectuales. El discurso de agradecimiento de Judith Butler también es muy curioso, porque ella tiene que intentar encontrar puntos de acercamiento con Adorno, cuando Adorno al tema de políticas del género, posfeminismo, ahí sí que no tiene nada que cortar. Pero sin embargo, como ella también se da cuenta de que el pensamiento dialéctico y de la no identidad incluye la propia diferencia como una gran temática, y se da cuenta de que Adorno es un lugar desde el que todavía hay que arrancar, al que volver. Además, una cosa, Adorno te fascina y te indigna. Es decir, hay momentos que estás con Adorno y uno agarra el libro y lo tiras contra la pared y dices, no sigo. Luego vuelves y vamos a ver otra vez con él. Es decir, es una lectura que hoy en día imagino que cada uno tiene sus debilidades, pero hay varias opciones. Hay la opción de agarrar el libro de Adorno, o bien, no he traído esa imagen, pero tengo en el móvil una cola enorme en la puerta de la librería del Corte Inglés, y entonces pensé que estaban comprando La mínima moralia de Adorno, y estaban haciendo cola para comprar el último de Jorge Javier Vázquez, que es el primero. Entonces, claro, eso es la hecatombe cultural, es decir, reflexiones de una vida dañada. Es decir, hoy la hecatombe cultural es de gran magnitud, por lo tanto, y la otra hecatombe es la de aquellos que defienden la cultura, porque si la cola de Jorge Javier Vázquez produce depresión, o sea, un momento en el que uno va, o la de Ken Follett, o la de Francine, el de la mañana, de Ana Rosa Quintero, o tal, o del que toque, ¿qué decir de las colas para comprar Vargas Llosa? Ya son más duras todavía, ¿no? Es un momento en el que la gente va a comprar la cultura del espectáculo, el libro de Vargas Llosa. Y ese libro es hoy lo que Adorno ya tematizó, el filisteísmo cultural. El filisteísmo cultural, el apocalipticismo cultural. Porque allí donde hay gente que cree que el mandarinato de Adorno es el mandarinato de Vargas Llosa, se columpian, porque finalmente Vargas Llosa es un crítico de la cultura del espectáculo, pero su libro lo presenta Sánchez Dragol, ¿verdad? Entonces, claro, y luego la dialéctica de Vargas Llosa lleva hasta Esperanza Aguirre. Afortunadamente, la dialéctica de Adorno llevaba hacia otros sitios, igualmente escabrosos, pero no tan deprimentes. Es decir, llevaban a otros sitios. En ese sentido, aquella conversación que adquirirá en algún momento dimensión mítica con un Cherne, que nos estábamos tomando en la Playa de las Canteras, quedará en los anales de los fundamentos del pensamiento crítico de la Playa de las Canteras. Iba a decir canario, pero llega hasta ahí. Y entonces estábamos allí con un vino, ¿verdad?, maravilloso, un blanco canario, y nos estábamos bebiendo aquellas botellas de vino y teníamos una conversación que hay que reconocerlo, era contracultural. Y hubo un momento en el que estábamos ya avanzando la tarde y llegó el dueño y le vi venir con algo blanco que creí que era un mantel, y al girar vi que era una camisa de camarero, pero al darse la vuelta pensé, amigo mío, la camisa de fuerza. O sea, pensé que nos traían la camisa de fuerza, pensé que era una... dijo, estos locos que están hablando sobre la vigencia de Adorno, de Marcuse, con el sol fuera, ¿verdad?, allí en la Playa de las Canteras, que íbamos a un seminario sobre las islas, y que de repente estábamos hablando, como es siempre Fernando, de revisionista, en el mejor sentido del revisionismo, que es volver a ver lo que no se ha visto, volver a ver lo que está ahí oculto, pero que tiene validez, cuando dijo, oye, pero esto tiene vigencia, y cómo lo ves, y cómo estamos, y cómo nos enfrentamos a ello, es
que tenemos que volver a algunas lecturas. Hay que volver a algunas lecturas que son fundamentales. Y entonces, aquí cuando veo que se ha hablado de Ruskin, pues lo tenemos muy olvidado, qué duda cabe. Y tenemos muy olvidado cosas que son fundamentales y ese placer que uno siente, ¿no? Incluso como me pasa a mí cuando ya se va haciendo viejito, que lo soy, aunque no lo parezca, pero por dentro estoy más viejo que por fuera todavía, ¿no? Cuando uno se va haciendo bien viejito, dice, ¿y el placer ahora de volver a la ética Nicómaco de Aristóteles? Que el otro día me dio el flush y volví allí. Y entonces nada más abrí aquello y dice, hay amigos, ya no existe la amistad. Ya lo cerré. Dije, ya me dio el palo Aristóteles. O sea, ya tuve suficiente. ¿Por qué? Porque los grandes siguen diciendo cosas grandes. Y la pequeñez del mundo es que estamos como en la cartilla de Palau. Es decir, estamos en un momento parvularizante en el que para convencer a, no sé, por poner un dato, el otro día salieron con un micrófono por la calle preguntando quién escribió Platero y yo. Y fueron preguntando, pero y nadie, yo no sé, a mí me suena. Dijo uno, lo escribió el Quijote, que es muy bueno, que es, tal vez sí, lo escribió el Quijote. Y entonces ya hubo uno mayor que venía como con chaqueta y estaba indignado y quería salir y dijo, ya está bien de preguntas bobas. Era en la calle Preciados, allá al pie también del Corte Inglés. Dijo, a lo mejor venía a comprar el de Jorge Javier. Ya está bien. Estas son chicas jóvenes, pero yo que lo he leído, Platero y yo lo escribió Platón. Claro, aquel hombre pegó un patinazo muy severo, pero ojalá Platón hubiese escrito algo, porque Platero y yo no va a ningún lado. Lo de Platón sí, Platero y yo no de Platón. Entonces, estas dudas que no las resuelve Adorno, pero hay que resolverlas hoy, porque además la cultura y la crítica a la sociedad de la cultura, como se dice aquí en este textito, nos obliga a evitar el apocalipticismo y la charlatanería y apostar por esa dimensión que en el texto de Adorno está más que claro, que es que finalmente la única salida hoy que queda para la cultura, en la línea que me salté, dice, el espíritu crítico no estará a la altura mientras se mantenga la cosificación absoluta en la que el espíritu se convierte en algo que se reduce a nada. Esto es hoy el problema. Si todo lo reducimos a nada y todo está cosificado, no tendremos espíritu crítico. Entonces, tal vez Adorno, con lo que tiene, insisto, de hechizante y de narcótico, pues tiene esa capacidad de llevarnos, además en unas tareas que sí que hay que decir que hoy, que se hayan editado las obras completas de Adorno, o se estén editando las obras completas de Adorno en edición de bolsillo, tomo a tomo, la editorial ACAL, estos son los grandes proyectos de resistencia cultural. Es decir, la resistencia cultural es que en medio de una situación, o la editorial Abada, editando las obras completas de Benjamin tomo a tomo, sabiendo que eso es un mensaje en la botella. Pero es que hoy en día tenemos que confiar, y más hoy, si pensamos en qué situación se encuentra hoy el mundo, y nosotros, y nuestros hijos, y las generaciones que vienen, que es confiar en una apuesta por la intensidad, por la calidad, por la potencia crítica del pensamiento y de la cultura. Y esa intensidad se encuentra en algunos lugares, y no solo en este, porque yo, como habrás visto, para hablar de Adorno, Adorno no va solo, Adorno va con una época tremenda. El otro día había la revista Kritik und Krisis, que en el año 30 propone Brecht, el consejo editorial. Brecht, Bloch, Lukács, Lowenthal, Pollock, Hannah Arendt, Günther Anders, Piscator, Georg Gross, Herfield. Bueno, es que lo miras y dices, ¿qué era aquello? Era la intensidad máxima, junta, haciendo una revista que era sobre la crítica y la crisis. ¿Y cómo arranca el primer número? La crisis, año 30, la crisis es la palabra inflacionaria del momento. Esta palabra tendría que ser borrada del diccionario, porque esta es la palabra ideológica para provocar el pánico colectivo. Esto me ha permitido volver a leer estos textos. Es el año 30, pero es el año 2012. Y resulta que era una revista para hablar de el uso político de la palabra crisis. Y era en el momento en el que la República de Weimar, el periodo inflacionario, y hoy decimos que estamos otra vez en la República de Weimar, pues generó lo que generó, el ascenso del fascismo y la ruptura del proceso de la proletarización y del Frente Popular. Por tanto, uno vuelve a ver eso y dice, hoy se hace necesario un frente cultural, pero un frente cultural que es un frente en el que tendremos que volver a recargar las pilas, salir de la trinchera en la medida en que se pueda y sobre todo en la medida en que no sea todo un reducirnos
a la rutinarización, la precarización y sobre todo el vasallaje político-ideológico, que es el tema de nuestro tiempo. Es decir, en qué medida hemos llegado a una situación en la que en el fondo el conflicto social es inaudible. Luego uno incluso en casa a veces se llama a sí mismo y dice, no hemos hecho nada. No, no estamos parando de hacer cosas, pero sin embargo la época tiene otra agenda, como se dice ahora, otra agenda. Y esa agenda es una agenda que hay que decirlo, es una agenda que no incluye la cultura y que no incluye la educación. Entonces, esa discusión, pues evidentemente cuando uno lee a estos señores que tuvieron que emigrar para mantener un proyecto de investigación cultural y hoy en día, de nuevo, parece que es el destino, que es emigrar para mantener un proyecto de educación y de cultura, pues hay que decir una cosa, esto es una llamada, no una promesa de felicidad, es una crítica del status quo, es una crítica de lo que está. Y es verdad que no es el texto con el que uno sale a la calle como sale con el Indignaos de Hessel, ¿no? Ese tipo de folletitos de época como el Indignaos, Agrupaos, Comprometeos, parece como tipo catequesis, ¿no? Esos libritos que encima son de lo que llamaríamos el mundo bien intencionado de la política viejuna, que está bien, pero es viejuno. O sea, porque nadie dice que San Pedro no sea un buen hombre, pero no es Adorno. Como tampoco lo era, hay que decirlo, Saramago. Porque claro, esa especie de mundo viejuno, de crítica política viejuna, hace más mal que bien. Y entonces, sí es cierto que algunos intelectuales de voluntad tertuliana harían bien en dar un paso al lado para que se pudiera escuchar que lo hay a una nueva generación, yo creo, de gente joven, que eso es lo único que me anima, más joven que nosotros, que ha leído mucho, que ha estudiado mucho, que está muy bien formada y que yo creo que ha vuelto, como está sucediendo ahora, a leer a Marx. El otro día me sorprendió, ayer, Jiménez, que viene mañana, que dijo, estoy ahora leyendo los Grundrisse de Marx. Y dijo allí uno, a estas alturas, Jiménez, no parece lo mejor para este tiempo. Y dijo, es lo mejor que se puede leer ahora, los Grundrisse de Carlos Marx. Pero es que eso es la misma lectura que tiene mi hijo, que está leyendo mi hijo, y es la misma lectura que tiene mucha gente. Entonces yo creo que ahora hay que volver a leerse los textos de la contribución a la crítica de la economía política. Y si uno vuelve a leerse los Grundrisse de Marx, resulta que a lo mejor ahí se está contando cosas que nos dicen mucho sobre el despliegue de la acumulación del capital flexible. Bueno, esto es otro tema, pero tan solo agradeceros vuestra paciencia, resistencia y vocación.